Vamos a hacer clases. Ya, vean muchachos, vamos a comenzar. Entonces vamos a ver un nuevo capítulo que se llama el flujo o flujo gradualmente variado, ¿sí? Este tema, pues nosotros habíamos visto, lo que habíamos dicho es que siempre lo que hablamos de canales diseñamos, pues en este caso, a flujo uniforme y permanente, ¿así, no es cierto? Flujo uniforme y permanente. Pero eso asumíamos de que era un canal, en este caso yo calculaba el caudal, la velocidad, el calado, asumíamos que eso está en grandes distancias, ¿no es cierto? En grandes distancias no cambian en este caso las características hidráulicas del canal. ¿Cuáles son? En el espacio y en el tiempo, ¿cierto? Porque el flujo se grababa de acuerdo a dos condiciones, ¿cierto? Condiciones de espacio y condiciones de tiempo. Así decíamos, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, bueno, siempre hacemos un diseño, en este caso, para un flujo uniforme, ¿sí? Y permanente. Flujo uniforme, que no varía en el espacio, y flujo permanente no varía en el tiempo. Es lo que queremos decir, flujo para esto, ¿sí? Ya. Entonces, aquí teníamos una pendiente, como que todo el canal tiene una pendiente fija, tiene una velocidad fija media, y todo lo demás. Entonces, toda esa teoría, estamos en este momento, pues hemos aprendido, y así lo diseñamos. Inclusive, si nosotros vamos un poquito a lo que es aplicar un poco lo que es modelos hidráulicos, por ejemplo, si yo aplico el GEGRAS, es un modelo hidráulico para lo que es alcantarillas, canales, puentes, ¿no? O sea, este modelo, por ejemplo, ¿no es cierto? El GEGRAS inclusive, bueno, él tiene módulos, ¿no? Módulos para trabajar exactamente sobre este tipo de flujo y también sobre ese tipo de flujo que estamos en este caso, gradualmente variado, ¿sí? En este caso, pues, que varía en el espacio y en el tiempo, queremos decir en este caso. Pero la mayor cantidad del flujo, este modelo lo que hace es exactamente solicitar en un canal, en el caso de un canal natural, puede ser un canal cualquiera, solicitar diferentes perfiles y perfiles. Capaz que estos perfiles, lo que dice el modelo, dice, estos perfiles trabajan en cuál? En flujo uniforme y permanente. Entonces, al modelar, implica que en este tramo siempre va a tener que, no va a haber variación exactamente de los niveles, caudales, velocidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Luego este caudal ingresa a otro canal. Es decir, en este caso, si es que aquí el canal cambia de sección, cambia, entonces, ¿qué ingresa? El caudal que está ingresando acá va a ingresar a un nuevo canal, pero este canal igual implica de que las características de este canal, desde aquí, este sitio, hasta acá, van a ser iguales. Y así va tomando, en este caso, lo que es el GEC-RAS, para lo que es modelación, especialmente lo que son ríos o canales, cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros ingresamos datos a este modelo, tenemos que ingresar lo que son, en este caso, estas secciones que son secciones transversales, puede ser esta, o puede ser esta sección, o sea, dependiendo de lo que tengamos, el canal, ¿sí? Entonces, miren ustedes, no solamente hablamos de que nosotros aprendimos, en este caso, el diseño de esta manera, pero incluso el modelo, no sé si, bueno, eso lo vemos en hidráulica aplicada, vemos este modelo, ahí hacemos un ejercicio, bajamos el modelo, toda esa cosa, pero lo que quiero decir es que esto trabaja también esto. Pero también dentro del modelo hay otro condicionante también que pues dice, bueno, pues vamos a trabajar bajo un flujo gradualmente variable. Pero para lo cual exactamente también tenemos que darle la información. Entonces, ahora sí, este concepto que también ve dentro del modelo, está dentro de esto que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasaría un canal cuando varía espacial y temporal, digamos, espacial y temporalmente, por supuesto, en el transcurso, digamos, de este caso de conducción del canal de un sitio hacia otro? ¿Bien? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, ya vamos a hacer lo que estudio de lo que es características de planificación de los perfiles de flujo, ¿no? ¿Por qué perfiles de flujo? Porque si nosotros vimos anteriormente, por ejemplo, lo que era resalto hidráulico, ¿se acuerdan ustedes que de pronto teníamos este resalto, así, un canal de esta manera, y esto eran los niveles, ¿no es cierto? Los niveles, y esto así, entonces así venía esto así, venía esto pues de nivel acá, ¿no es cierto? Y aquí teníamos los respectivos flujos, digamos, calados, acá, toda esta parte, y esto pues, a mí venía, en este caso, pues venía esta parte acá y luego venía así, ¿no es cierto? Entonces venía acá. Entonces había, en este caso, un cambio de flujo subcrítico, supercrítico y otra vez ya subcrítico. Exactamente, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de, ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, vemos este tipo de perfiles que se forman, ¿sí ven? El tipo perfil, por ejemplo, tipo así, tipo C, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos tener un perfil tipo M y así. Entonces, la hidráulica también, lo que pasa es que en estos sitios hay cambios de ¿qué?
hay cambios, en este caso, de características de las variables hidráulicas. ¿Qué implica eso? Que ya el calado normal, acá ya no, acá hay un calado crítico, acá hay un calado conjugado, acá puede haber un calado contraído, que nosotros calculamos en compuertas y así. Entonces, ¿qué pasa? Está pasando de un flujo, en este caso uniforme, un flujo variado, en este caso varía el caudal, el calado, varía la pendiente, varía esa cosa. Entonces, esto es un flujo variado, ¿no es cierto? Entonces, de eso también lo que ayuda aquí es a determinar los tipos de perfiles que se van formando, ¿no es cierto? Que se forman en este caso en los diferentes canales que vamos a ver. Hay perfiles M, perfiles C, perfiles S que se forman. Y eso también se estudia. Por ejemplo, hay otros tipos de perfiles cuando yo hago, por ejemplo, está aquí un canal o un río y coloco aquí un vertedero, ¿no es cierto? Para desviar el río y llevarme agua para proyecto potable, por ejemplo, y me hago esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí venía con un calado uniforme, ¿no es cierto? Viene un calado uniforme, en este caso, C y N, perdón, calado normal, ¿no? Perdón. Entonces, al chocar el agua acá, ¿qué pasa? Entonces, comienza prácticamente a formarse así, ¿no es cierto? Así, y comienza y luego continúa hacia abajo, ¿cierto? Y se va, exactamente. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, y este flujo normal llegó hasta acá, pero aquí ya tenemos otro tipo de flujo, ¿no? Otro tipo de flujo, aquí tenemos otro tipo de flujo, y acá tendríamos otro tipo de flujo, y al final esto y otro tipo de flujo acá. Y los calados pues van siendo diferentes acá, diferentes aquí, diferentes acá y diferentes acá, aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, nosotros para calcular esto, y eso hay que entender que viene a través de qué? A través de un canal, ¿no es cierto? Al final un río natural es un canal. Y cuando ese canal, digamos, cuando nosotros ponemos una estructura que está, en este caso, obstruyendo el flujo, ¿qué pasa? Se forma este tipo digamos, de línea, en este caso, y esta línea se llama, en este caso, lo que es una curva de remanso, ¿no? Curva de remanso hacia aguas arriba, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar el calado normal. Entonces, aquí hay diferentes tipos de calados, ¿sí? Tipos de calados. Al final eso tenemos que nosotros ir definiendo y calculando todos estos valores de aquí. ¿Para qué? Para trazar lo que se llama nuestra curva de nivel, digamos, perdón, de remanso, y saber exactamente que aquí en esta parte, si el canal venía a esta altura como canal de estructura, sí, pero acá ya tiene que venir acá, si no es cierto el canal, y así va acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si es que esto pasa, el agua va a desbordarse, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que construir otro muro más alto, capaz de que este caudal no se derrame, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, estas curvas son, en este caso, o curvas o perfiles que se forman cuando nosotros generamos este tipo de obstrucciones en el cauce, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para aprovechar, en este caso, el recurso. Entonces, también vas a calcular, en este caso, lo que son, en este caso, las curvas de remanso y también lo que se llama, en este caso, desarrollo de perfiles, ¿no? Y el tipo de perfiles que se da. Entonces, esto, por ejemplo, yo aquí he puesto un perfil S, ¿sí? Que se da tipo S, si ven cuenta, tipo S. Vamos a ver, cuando nosotros ponemos compuertas, ahí da, por ejemplo, tipo con perfiles C, perfiles M, ¿no es cierto? Vamos a ver qué se da. Bien, entonces esto se encarga exactamente de definir que ya no es normal todo, sino que aquí hay cambio de qué? De parámetros hidráulicos, y esto es prácticamente, estamos dentro de qué? Dentro del flujo gradualmente variado y dentro de lo que se llama en este caso zonas de desarrollo de perfiles y lo que es sección de control. La sección de control, ya habíamos dicho, por ejemplo, teníamos un ejemplo anteriormente aquí, en donde cambio de sección de control que decimos es el sitio en donde conocemos todas las características hidráulicas del flujo. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí ves, conocemos que viene un colado normal, que viene una pendiente tal, que viene qué tipo de flujo es, todo demás, y esta cambia a otro tipo de flujo y con otro tipo de características. Por eso a eso llamamos nosotros como una sección de control, y aquí estamos en la sección de control. Por lo general siempre va a formar secciones de control cuando cambia de un flujo a otro. Y, por supuesto, aquí vemos simplemente, aquí por ejemplo ya hemos visto un perfil S, pero también tenemos aquí otro perfil que se forma bien para acá, ¿sí? Entonces, estos perfiles son los perfiles compuestos que vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos en este caso a detallar y aprender a calcular esos perfiles porque nos interesa para lo que es los diseños de obras hidráulicas. Bien, esa es una introducción, simplemente lo que les doy para lo que nosotros estamos en esta parte. ¿Sí? Continuamos. Ya.
Dentro de esto también vamos a ver lo que son las transiciones. Las transiciones, ya como les había dicho, ya vamos a ver lo que son transiciones. Las transiciones no son más que en este caso que son, son canales que nosotros diseñamos y que estos canales generalmente pues tienen digamos diferentes secciones. Puede ser que un canal vayamos de una sección rectangular a otra rectangular, pero con mayor, en este caso, mayor ancho, ¿no? O puede ser una sección rectangular a una sección trapezoidal o trapezoidal a rectangular, ¿sí? Y nosotros no podemos cambiar de sección de esta manera, por ejemplo, decir así, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque van a producirse algún tipo de contracciones aquí internamente y va a producir vacíos y va a producirse daños aquí. Entonces, ¿qué implica para que el flujo continúe y vaya adaptándose prácticamente al canal? Entonces, nosotros calculamos lo que se llama en este caso esto, ¿sí? Lo que es las transiciones, y esto es lo que son la longitud de transiciones que debe tener y cuál es el ángulo que debe formarse entre la horizontal que viene en un canal frente a al ángulo de la transición y supuestamente esta debe ser paralelo a esta línea, ¿no? Entonces, esto también vamos a aprender a calcular. La transición, ¿bajo qué conceptos? Para que el flujo no haya un derrame del flujo, no haya una turbulencia en el flujo o no haya una, que se llama una sobreelevación que puede producirse. Sí, también vamos a ver eso. Esto no es cierto. Entonces, hablamos de caso de lo que son las transiciones. Ahora, dentro de estas transiciones vamos a ver lo que son las curvas de alivio, ¿no? ¿Qué son las curvas de alivio? Por lo general, pues, son curvas que nos ayuda exactamente a que cuando hay un cambio de sección, por ejemplo, viene una sección recta y luego pues viene un canal curvo y continúa hacia acá, o puede haber una recta y un canal curvo que venga por acá y otra vez así, que en la naturaleza pues tenemos eso, debido a la naturaleza tenemos que adaptarnos a la naturaleza y la topografía tiene que ir al canal, lo importante es llevar el agua, ¿no es cierto? Entonces aquí son en este caso lo que son las curvas de alivio a través de lo que son las espirales. Estas curvas de espirales, justamente, si han escuchado ustedes de eso, se trabaja mucho lo que es en vías, ¿no? En vías, por ejemplo, una curva tiene que cumplir ciertas características para que el automóvil que va por esa vía, al darse una curva, pues no haya un volcamiento, ¿no? No hay un volcamiento o un derrapamiento, en este caso, pues, del vehículo, y la curva debe ser adaptada de tal manera que el vehículo no haya volcamiento, ¿no es cierto? Entonces, acá en los canales también aplicamos el concepto un poco de vías para que el flujo que va ingresando al canal, pues no se vaya, no erosione y no, digamos, no haya una sobreelevación y hay digamos, un derrame de caudal, ¿no? Entonces también aplicamos esas partes, ¿sí? Y esto, ¿no es cierto? Luego vamos a ver también lo que son los escalones diagonales. ¿Qué son escalones diagonales? Nosotros habíamos visto un poco lo que es ya los disipadores de energía, ¿no es cierto? Que en este caso vimos ya, habíamos visto, habíamos calculado la longitud de, digamos, de esta situación. Vamos a ver en este caso también nosotros, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos de tipo de obras, por ejemplo, este vertedero, por lo general esto viene así y pasa para acá, ¿no es cierto? Entonces aquí genera que es decir, esta es la estructura que nosotros podemos diseñar, ¿no es cierto? Así, así y así, pongamos, en este caso así, más o menos, ¿no? Diseñamos y esto es del río hacia aguas de abajo, ¿no? Sí, continúa. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerte turbulencia y esto va a haber una erosión. Entonces lo que hacemos aquí, por ejemplo, si ustedes han visto en el Agoyán, aquí son colocados unos dados de hormigón y luego un enrocado aquí, ¿no es cierto? Un enrocado, y acá unos dados de hormigón, que ¿para qué sirven estos dados de hormigón? Sirve exactamente para que el agua choque y disipe energía, baja energía y esto continúa hacia abajo ya de esta manera. Entonces, estos dados también hay que calcular. ¿Qué se calcula? Se calcula el número de dados, la distancia entre dados y en este caso también se calcula en función de qué? En función de las características de aguas de arriba. O sea, el calado Y1 y el calado Y2 acá, ¿cierto? Y por supuesto vamos a ver unos ejemplos de cálculo, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a ver exactamente ya obras adicionales a lo que sabemos decir en este caso en nuestros canales, ¿sí? Bien, entonces sería un poco la literatura la que nosotros vamos a ver para lo que es eh, este caso, la segunda parte que es de flujo gradualmente variado. Bien, entramos en materia ya. Aquí estamos. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos, ¿cuál es el concepto de flujo realmente variado? Dice, el flujo realmente variado se refiere a un flujo permanente
¿sí? Permanente, cuya profundidad varía gradualmente y la dirección en la dirección del canal. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que en función de la gradiente o de la pendiente, pues esto varía lo que es la profundidad. Dice gradualmente variado, o sea, de forma gradual va bajando, es lo que quiere decir, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las hipótesis aquí? La hipótesis de esta, ¿cuál es? Dice que la pendiente de la solera en el canal es uniforme y pequeña, de tal manera que se confunde con el tirante de la sección normales. Claro, si nosotros tenemos en este caso el canal, generalmente para que el agua escurra, tiene que tener una pendiente tal, ¿sí? La pendiente, yo que sé, un S igual a, que sea, al 0.1%, por ejemplo, ya, muy pequeñita esa pendiente ya. Pero al final, para que el agua transite aquí, ¿qué pasa? Tiene que haber una pendiente. Porque si tenemos la pendiente cero, el agua, ¿qué pasará? Se quedará estancada ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí viene, en este caso, la altura de agua, aquí, y a eso tenemos, en este caso, lo que es H, ¿no? En este caso, esta H, vamos aquí, ¿sí? En este caso, sería en este caso el H, la altura en este caso, y que tenemos que en este caso ver lo que es el calado, el Y, ¿no es cierto? Calcular el calado, el caso Y. Entonces el Y va a tener va a tener una incidencia especialmente sobre, en este caso, el ángulo que formaría entre la horizontal y en este caso, y la Y, que es en este caso acá. ¿Sí? Entonces aquí hay un ángulo que tiene más o menos aquí, en este caso, y hago descomposición de fuerzas en el eje de las X, Y va a ser igual en este caso a la altura H, que es esta altura del canal, H por el coseno de teta, ¿sí? Sacado el ángulo de teta. Ya. Ahora, si es que en este caso, o sea, el ángulo aquí tiene, o sea, para que el agua circule, tiene que haber un ligero ángulo, ¿no? O sea, un ángulo que, en este caso, de teta, ¿no? Que circule el agua, que pueda circular el agua. Debe haber un ángulo muy pequeñito, debe haber, ¿no es cierto? Ya. Pero este ángulo es tan pequeñito que esto, coseno de teta, en este caso coseno de teta, puede tender ¿a dónde? En este caso, coseno de teta puede ser y tender a cero, ¿no? A cero, ¿sí? En este caso, perdón, claro, a cero, ¿no? O sea, el valor de coseno de teta, ¿no? Y quiere decir que aquí, si es que el ángulo, a ver, pongamos un caso, coseno de cero, ¿a qué es igual? Ese es igual, ¿cómo es igual? Es a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Es a 1, entonces multiplicado por este caso y por coseno de 0 va a ser igual a h, ¿sí? Entonces aquí en este caso estamos diciendo que cuando existe la pendiente, pero esta pendiente es muy pequeñita, entonces este ángulo tiende, en este caso el valor tiende a 0. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1. Ahora, claro, si es que el teta fuera, pongamos un caso, hay un ángulo de teta, pongamos, teta, yo que sé, en grados, ¿no? Un grado. Si ustedes sacan el coseno en este caso de un grado, va a ser un valor de prácticamente de 0.99999, que al final es igual a, prácticamente esto va a ser igual a 1. Consecuentemente sigue siendo en este caso y es igual a h. Entonces, eso es el concepto que estamos ahorita hablando aquí en esa parte de acá, ¿sí? Pero si la pendiente fuera tan fuerte, este ángulo tendría incidencia y el valor de Y ya no sería igual a h, sino h multiplicado por el coseno de el ángulo que se forma acá. Exactamente, ¿sí? Entonces, esa es la primera hipótesis de este caso. Entonces, ¿qué pasa con esta hipótesis? La hipótesis es que esto es igual, en este caso, es igual a 1. Si no es igual a 1, consecuentemente, Y va a ser igual a h. Así de sencillo, ¿no? Entonces, para eso toma la hipótesis. La hipótesis 2 dice, la curva de distribución de velocidades tiene la misma forma en cualquier sección del canal, por lo tanto, el coeficiente de energía es 1. ¿Y qué dice con este? Es decir, en este caso, si es que este canal está aquí, y yo saco la curva de velocidades de aquí, la curva de velocidades de acá, la curva de velocidades de acá, esta curva es parabólica, esta curva es parabólica y esta curva es parabólica. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Porque exactamente la pendiente del canal prácticamente casi no incide en que esta curva de velocidad sea diferente. Entonces, esto dice en este caso, tiene la misma distribución de velocidades, por lo tanto, el coeficiente de energía en este caso es 1, ¿sí? Exactamente. De esta curva de velocidades que nosotros lo analizamos en una sección total del canal.
¿sí? Entonces aquí va lo que tiende esta teoría es a tratar de qué, a tratar en este caso primero de explicar el flujo realmente variado, pero que al final este flujo lo transformamos prácticamente en un flujo, en este caso uniforme prácticamente, ¿no? Al tener estas teorías, ¿sí? ¿Sí? Y ya, continuamos. Ya. La tercera hipótesis del flujo realmente variado es cuál. La pérdida de energía más importante es la fricción. Eso sabemos. O sea, la fricción en este caso, pues, eh, la fricción es el caso en función de la pendiente, ¿no? La pendiente, la fricción en este caso es la SF. SF es una pérdida de energía, ¿no es cierto? Bueno, esto está en relación con lo que es la pendiente, ¿sí? La pendiente multiplicado en este caso por la longitud del canal, más o menos. Sí, esto vamos a ver después, pero esto es más o menos de la fricción, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con este? La pendiente del canal, que es de esta pendiente, en este caso nosotros teníamos como pendiente S, ¿sí? Multiplicado por la longitud, ¿sí? Entonces esas son las pérdidas de energía. Así que decir, por la pendiente multiplicado por L, esto es el pérdida de energía, en este caso, ¿sí? Que calculamos. Con eso también se calcula en tuberías a presión, ¿no? Ya. Y dentro de esta pérdida de energía, lo más importante de la fricción, tenemos nosotros la ecuación de flujo realmente variado, que es la ecuación de Bress. Esta ecuación de Bress es en este caso, ¿qué es? En este caso, es la variación de la altura o del calado en función de la longitud, ¿sí? En este caso, pues, esta es la longitud y esta sería en este caso, en este caso, Y, ¿sí? Y. Es una longitud, o en este caso, L le pone también como valor de X, ¿no? X en sentido X acá, ¿sí? Entonces dice la variación del calado en función de la longitud del canal, en este caso va a ser igual a la pendiente del canal, que está poniendo en este caso, que puse acá S, ¿cierto? Esa subcero en este caso le pone aquí, ¿sí? Entonces, multiplicado por cuál. Esa es la parte importante. Mire, es el 1 menos este valor de acá, y acá 1 menos este valor de acá, que es el YN sobre Y. YN sobre Y es la relación entre la profundidad del normal del flujo y la profundidad existente, ¿sí? Entonces dice la relación entre lo que es el calado normal, ¿no es cierto? Y el calado existente, en este caso, en el canal, ¿sí? Ya. Y luego también acá tenemos lo que es y sea Y es la relación entre el calado crítico y la profundidad existente. Igual, en este caso, el calado crítico y la profundidad existente. Es decir, es de esta profundidad que nosotros habíamos calculado y es igual, en este caso, H, ¿no es cierto? O Y es igual a H por el coseno de teta, ¿cierto? Para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Es el calado normal y es el calado crítico. ¿Y qué es de Y? De Y es simplemente la pendiente de la superficie libre del agua. En este caso, la relación entre lo que es la variación del calado frente a lo que es a la distancia o a la longitud del canal. ¿Sí? En conclusión, es la pendiente de la superficie libre del agua, esta parte de acá. Entonces, esto es un poco lo que es, en este caso, esta ecuación de Bress es la que gobierna lo que es el flujo gradualmente variado. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los tipos de pendientes. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Los tipos de pendientes en el flujo gradualmente variado, ¿cuáles son? Vamos a ver. Positivas, o sea, pendientes positivas, ¿no es cierto? A positivas y en este caso, pues B, en este caso vamos a ver cuáles son. Está indicado, ¿no? Ya. Dice crítico, pendiente, digamos, el clásico crítico, que es con letra C. Suave con la letra M. Pronunciado con la letra S. En este caso, horizontal con letra H y adversa, en este caso, con letra A. ¿Sí? Esto un poco, ya de esta manera, pues, se van relacionando a lo que son los tipos en este caso, también los tipos de perfiles, que les había indicado que son los perfiles C, los de M, S, ¿no es cierto? Lo vamos a ver. ¿Sí? Y vamos a ver también que son, en este caso, pendientes adversas, todos los demás. ¿Sí? Entonces, son los positivos. Positivos quiere decir que siempre el flujo está para acá. ¿Sí? Exactamente. Ya. Entonces, aquí, entonces son positivos de esta parte de acá. Ahora, dentro de ese positivo, también ustedes pueden ver, aquí está la adversa, ¿no? Adversa implica que hay, en este caso, como un tipo de contraflujo, ¿sí? Y nosotros hicimos un ejercicio, si ustedes se acuerdan,
cuando venía un canal de esta manera y luego había esta especie de tensión y continuaba para acá, y luego venía acá. Y calculamos esto. Nos daba esta longitud, ¿no es cierto? Y esta parte de acá, este delta nos dieron, y el flujo continuaba, ¿no? Entonces, aquí teníamos en este caso, calculamos una pérdida de ¿qué? Una pérdida de energía en este sector, porque el agua viene con la velocidad tal, viene y se sube y continúa para acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una pérdida de carga y aquí calculamos el delta Y, o el delta E, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que calculamos aquí el delta E? ¿Sí? Entonces, eso es un poco, esta parte sería que existe una pendiente adversa, que se llama en este caso, ¿sí? O contraflujo, ¿no? Bien. La pendiente horizontal, ¿sí? En el caso horizontal, la pendiente es del caso cero, como dije, en este caso, H0, y el tirante tiende al infinito, y la conductividad es, en este caso, esta es la ecuación, ¿se acuerdan de este tipo de ecuación cuál era? K tiende al infinito, y dn también tiende al infinito, o sea, el calado normal tiende al infinito. Y así con en este caso, esta es horizontal, y aquí, en este caso, el tirante tiende, en este caso, también el tirante continúa así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, dice, tiende al infinito y tendrá el valor exacto, el mismo valor. Y esto, pues, como está a cero, pues el agua prácticamente está estancada, entonces tiene un solo nivel. ¿Sí? Tiene un solo nivel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un cambio de pendiente. En este caso, S sub cero, o sea, diferente de cero. ¿Sí? Bien. Aquí dice, puesto que debe tiende al infinito, el tirante crece, exactamente crece, por lo que se pueden empezar las opciones. Aquí dice que el calado normal es mayor que la altura existente y es mayor que el calado crítico. Flujo subcrítico, curvas caídas. ¿Sí? Ahora puede darse caso también que el calado normal sea mayor que el calado crítico y esto mayor que el calado existente. En este caso, el flujo supercrítico forma una curva de remanso. ¿Qué quiere decir con esta parte de acá? Este gráfico sería este de aquí que hemos puesto acá, que en el tiempo, digamos así, en el espacio prácticamente siempre el infinito y sigue siendo un flujo subcrítico, ¿no es cierto? En donde el calado normal es mayor que la altura existente y el mayor que en este caso que el calado crítico. Pero acá se da de que además de esta condición, ¿no es cierto? Porque aquí decimos que el calado normal es mayor que el crítico, ¿sí? Aquí también el calado normal es mayor que el crítico y este es mayor a D. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Puede ser que teniendo en este caso, esta pendiente que sería igual a cero, ¿sí? De pronto aquí puede existir algún tipo de obstrucción acá. Entonces esto ya, pues aquí viene, esto es en la pendiente cero igual, viene el nivel este. Entonces aquí, al chocarse contra esto, que implica, existe como un tipo de curva de remanso, ¿hacia dónde? Hacia aguas abajo, ¿sí? En este caso, perdón, hacia aguas de arriba, ¿no? Ese es transforma, en este caso, un tipo de remanso. Y estamos, en este caso, un flujo subcrítico, exactamente. Y aquí, pues, prácticamente vendrá a pasarse el flujo subcrítico. Entonces, un flujo subcrítico, en este caso, un flujo supercrítico acá, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos un poquito viendo ya lo que son en este caso los tipos de perfiles que se van a presentar. Continuamos. Ya. Aquí está la pendiente adversa, exactamente, que les había dicho, es un contraflujo, ¿no es cierto? Es un contraflujo. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos, por ejemplo, lo que son bajantes de aguas lluvias, bueno, claro, para las bajantes de aguas lluvias, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el agua de la terraza, por ejemplo, ¿cierto? Tomamos un sifón, ¿no es cierto? En su medida, un sifón, colocamos el codo y luego pues eso mandamos en la losa, mandamos hacia dónde? Enviamos hacia la bajante de agua lluvia, ¿no es cierto? Sí. Entonces esa bajante de agua lluvia debe tener una pendiente tal, porque si no, ¿qué pasa? Si el agua se queda estancada en la terraza, no camina el agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, ahí una de las normas es chequear lo que son las pendientes adversas, que son estas. O sea, ¿qué quiere decir pendiente adversa? Cuando la pendiente es menor que cero. Porque ahí prácticamente no va a haber desagüe, ¿sí? Ya. Entonces eso hay que chequear bien la errónea. Bueno, la adversa dice el factor conductividad K tendrá valores imaginarios, porque no se puede presentar el flujo normal, así tendrá dos casos, ¿sí? Que en este caso, la altura existente es mayor que el calado crítico, y el calado crítico es mayor que el calado normal. Entonces aquí da subcrítico y supercrítico, ¿sí?
Entonces aquí prácticamente es lo que ya grafiqué y lo que nos da en este caso lo que es la pendiente adversa. La pendiente crítica que ya conocemos, entre un flujo normal en el tirante crítico, por lo tanto, exactamente. Que el calado normal va a ser el calado crítico. Entonces ahí se da en este caso lo que es la pendiente crítica. Sí, calado normal, calado crítico. Entonces aquí estamos hablando de tipos de pendientes que nosotros tenemos en este caso para el diseño de canales de flujo no permanente. O gradualmente variable, perdón. Tipos de perfiles. Sí, tipos de perfiles. Los perfiles de flujo se aplican en base a dos. Vamos. Los perfiles son según su profundidad y según la pendiente del canal. Exactamente. ¿Sí? Según su profundidad y según la pendiente del canal. Aquí vamos a ver, aquí tenemos tres zonas, ¿no? Las zonas, ¿sí? La zona 1, la superior, la intermedia zona 2 y la inferior zona 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice la zona 1, ¿no? Aquí ya podemos ver los tirantes, ¿no? Los tirantes críticos, ¿qué tipo de tirantes nomás se da en la zona 1, zona 2 y zona 3? ¿Sí? Entonces estamos hablando de acuerdo a cuál, de acuerdo a su profundidad, aquí en este caso, ¿sí? Estamos viendo acá. De zonas, ¿sí? Zona 1. ¿Qué dice esto? El espacio por encima de la línea superior, aquí está la línea superior, se presenta el flujo subcrítico tirante, ¿sí? Se presenta un flujo, en este caso, un tirante normal, DN, el perfil de flujo, el flujo supercrítico, el tirante crítico DC y el perfil de flujo, en este caso, la figura 4 atrás, que es este, ¿sí? Entonces estamos hablando, en este caso, la zona 1 de esta. O sea, la última zona, que es esta, en este caso, aquí tenemos tirante crítico o normal, se presentan dos tipos. La zona 2, que es la zona intermedia, la zona media ya en este caso, está entre las dos líneas, ¿sí? Se presenta, dice, el flujo subcrítico, tirante crítico, DC y tirante normal, DN. Se presenta también el flujo subcrítico, tirante normal, DN y tirante crítico. Es decir, aquí se presentan de tirante crítico o normal. O sea, aquí se presentan esas tres zonas, en esas zonas se van presentando prácticamente los diferentes tipos de flujo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los tipos de estructuras que nosotros podamos colocar en el canal o de acuerdo al tipo de pendiente que es en este caso, ¿sí? Estamos hablando aquí de la profundidad, ¿no es cierto? Y la pendiente, exactamente, ¿sí? Y la zona 3, espacio por debajo de la línea inferior, se presenta flujo subcrítico aquí, caso, plantilla del canal de tirante subcrítico, plantilla del canal tirante normal, exactamente. Entonces, estas características son de cada una de las zonas que se van formando acá, lo que vamos a ir analizando en este caso en el transcurso de esto. Entonces son esquemas, los tipos de zonas en función del tirante, ¿sí? Del tirante o de la profundidad en este caso. ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos a ver lo que son desarrollo de los perfiles. Ya. Desarrollo de perfiles, primero vamos a ver. Esto dijimos que era la variación del calado frente a la X, o en este caso la de energía, la energía que dijimos acá, ¿no es cierto? Aquí dijo que era esto, aquí estaba indicando que era en este caso la pendiente de superficie libre del agua. Pendiente de la superficie libre del agua, exactamente, está pendiente de Y de X. O la variación en este caso del calado de X. Esto estamos hablando acá. Entonces, cuando este es mayor que cero, sí, cuando es mayor que cero, ¿no es cierto? O sea, esta parte, este valor, esto es mayor que cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, cuando el perfil de superficie libre diverge de la solera del canal y el perfil tiende a crecer. Entonces, cuando es mayor que cero, ¿qué pasa? Entonces, este perfil tiene como que tiende a crecer de esta manera acá, ¿sí? Exactamente, ya. Entonces, ya tenemos que en este caso, cuando dy de x es mayor que cero, entonces el perfil tiende en este caso a crecer acá, ¿sí? De esta manera. Bien, cuando dy de x es igual a cero, o sea, la variación de la velocidad, digamos, del calado en la longitud del canal es igual a cero, el perfil a la superficie, converge a las soleras. ¿Qué quiere decir converge? Son paralelas prácticamente a las soleras, ¿sí? ¿Sí? Converge a la solera del canal y la profundidad decrece en la dirección del flujo. Claro, converge prácticamente quiere decir que trata de pegarse a la solera y llegar prácticamente a tener la misma forma y dirección de la solera. Exactamente. Y cuando es menor que cero, el superficie libre converge hasta la solera, hasta la profundidad. ¿Qué quiere decir con esto? En este caso quiere decir que tenemos este nivel y el agua comienza, en este caso, a bajar. Entonces, a tener este tipo de perfil. ¿Sí?
Entonces, es lo que nosotros tenemos en este caso, de acuerdo a cuál, de acuerdo en este caso a la variación del calado frente a lo que es a la longitud de los canales. Exactamente. Estos vamos a ver son los perfiles. Continuamos. Ya. Ahora aquí, pues, verán, capítulo es bastante largo. O sea, si ustedes toman esto, hay cantidad de fórmulas, bueno, no de fórmulas, pero sí de casos en cuanto se refiere a lo que son estos tipos de perfiles, especialmente por la situación de la ubicación de las estructuras que nosotros colocamos, pues, en el cauce para aprovechamiento del agua. Exactamente. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí estamos dando, aquí puesto yo, este es un resumen que he sacado de libros, ¿cierto? Y aquí vamos a ir chequeando, miren, los tipos de este caso de pendientes de canal que se da, de acuerdo a que vimos anteriormente, las relaciones de profundidad, lo que es el calado existente, el calado normal y el calado crítico, la relación en este caso de Y y de L, aquí está de L, ¿ven? ¿Se ven? En la longitud, lo hacíamos de X, que era lo mismo, ¿sí? ¿Ya? También acá hablamos en función de la, digamos, de la profundidad en el sentido de la corriente, aumenta, disminuye, y este es el tipo de perfil, lo que decía, exactamente, y vamos a analizar cada tipo de perfiles, el tipo de flujo que se presenta con el tipo de perfil y la forma del perfil, exactamente. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo, en este caso, de las pendientes del canal, ¿no? La pendiente del canal y de los calados. Aquí está, pendiente y calado. Pendiente y calado que dijimos anteriormente, aquí estaba, ¿no? En este caso, aquí al lado, ¿sí? Profundidad y pendiente, exactamente. Profundidad y pendiente. Y las zonas donde se producen esto. Vamos a ver. Pues van a ver acá, miren ustedes. Pues acá tenemos la pendiente del canal, pendiente suave, ¿sí? Pendiente suave, en este caso, aquí tenemos lo que es la pendiente crítica menor que, en este caso, yo diría aquí, que la pendiente del canal está entre 0 y la pendiente crítica, ¿sí? Entonces es una pendiente del canal, está, ¿sí? Es una pendiente suave. Ahora, en la relación de profundidades, estamos hablando del calado existente, el calado normal y el calado crítico, y estamos estableciendo esta situación. Entonces, se presentan estos tres tipos de ¿qué? De relaciones de profundidad y de profundidad, especialmente lo que es los tres calados, ¿no? Calado existente, calado normal y calado crítico, exactamente, ¿sí? Podemos hacerlo aquí. Entonces, aquí vemos este caso, el de Y de L. ¿Qué pasa? Cuando el calado existente es mayor que el calado normal, es mayor que el crítico, entonces esto se hace positivo y la profundidad en el sentido de la corriente aumenta. O sea, mayor altura. ¿Qué tipo, en este caso, de tipo de perfil se presenta? Perfil tipo M. ¿Sí? Voy a darle esto. Ya, perfil tipo M. ¿Y qué tipo de flujo se presenta? Se presenta el tipo, en este caso, el tipo de flujo es subcrítico. ¿Sí? Subcrítico. Y aquí está el tipo de perfil. Este es el M. Perfil M, este valor, se da por la colocación de esta estructura y este es, en este caso, la situación que se da en este caso tipo de perfil M1. Y vamos a ver acá también con compuestos. Y acá la misma situación, la relación de la misma naturaleza, ¿sí? En cambio aquí el calado normal mayor que el calado existente y mayor que el crítico. Si se da un valor negativo, la profundidad en el sentido de la corriente disminuye y se da un perfil, en este caso el M3, flujo subcrítico. Aquí está, exactamente, aquí está, ¿no es cierto? Flujo subcrítico, aquí está el calado normal, el calado existente y acá está el calado crítico. Aquí están los calados, ¿no? Y el tipo de curva se llama tipo curva M2, en este caso M2, ¿no? M2, sí. Y acá lo mismo, en este caso, pues igual la relación consiste entre lo que es el calado normal, el calado crítico y el calado existente. Esto aumenta la profundidad corriente y el perfil M3. Y se presenta en cambio supercrítico. Entonces el perfil M3, ustedes van a ver, es este tipo de perfil, el M3. Vamos a ver acá también. Y acá están los calados que se dan. ¿Sí? Acá está, en este caso, el otro perfil también aquí está este perfil acá. Entonces, claro, por supuesto, y eso incluso ya decimos, ¿sí?
Y aquí pues vemos, aquí se presentaba un flujo bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces, aquí se da súper crítico. Exactamente. Y así vamos. Entonces aquí estamos con una pendiente suave. Una horizontal que es igual a 0, igual. De la misma manera, pues analizamos y observamos aquí. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en cambio el tipo de símbolo, en este caso el H2 y el H3. Y aquí tenemos los tipos de perfiles que se dan. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo esta, colocamos el tipo de ¿qué? De saltos en este caso, y aquí tenemos tipo de flux y el tipo de perfil. Acá colocamos una compuerta, aquí se da un tipo de, en este caso, parecido al M1, pero en realidad es del H cuando se produce el tipo de turbulencia acá en esta parte de acá, y acá va a un flujo normal, acá en cambio va otra vez a un flujo supercrítico en este caso, si ustedes pueden ver. Entonces, esta es un poco la diferencia entre este valor y este valor. Y vamos a la crítica, es algo similar, ¿no? Algo similar, aquí están las estructuras, y se puso el tipo, en este caso, perfil C. Perfil C, perfil C, ¿sí? En este tipo de estructuras. Cuando es pronunciada, pues tenemos estos valores, ¿sí? Y luego tenemos, miren, la pronunciada sería en este caso la pendiente, en este caso estas pendientes, la pronunciada. Y aquí tenemos el caso, los tipos de curvas en el S1, el S2 en este caso, y así, ¿no? Bien las curvas, ¿sí? Luego, cuando tenemos una adversa, pues estamos igual. Entonces, cuando es negativo, entonces aquí quiere decir aquí esto, adversa es esto, ¿no? Adversa, ¿sí? Entonces el flujo como que está subiendo, ¿no? El flujo de esta parte. ¿Sí? Y aquí este tipo de flujo se da. Aquí es de qué? De la pendiente. Aquí está la pendiente, ¿no? Que sería el S. Este el S y este el S. ¿Sí? El S. Exactamente. Entonces esto, en resumen, esos todos los perfiles que se da en la hidráulica, en este caso, ¿sí? Hidráulica de canales, todos los tipos de perfiles. Ahora, si nosotros analizamos aquí, ahora sí ya con estructuras, podemos ver, por ejemplo, acá, vamos a analizar esta estructura, podemos analizar, ¿sí? Los tipos de perfiles, por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí está el canal, aquí tenemos las pendientes, en este caso, ¿cierto? El canal. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí tenemos un tipo de muro colocado acá, ¿no es cierto? El flujo viene así, y el nivel se da de esta manera, y da este tipo de perfil. Una obstrucción y este tipo de perfil con una pendiente, en este caso bastante fuerte, pendiente súper crítica, ¿no es cierto? Porque es bastante fuerte. Aquí está la pendiente subcrítica, y acá tenemos la pendiente horizontal. Entonces, estos tipos de flujos están dados acá. Entonces, cuando se presenta este tipo de perfiles? Cuando nosotros colocamos compuertas, colocamos vertederos, saltos, ¿sí? Saltos u otros tipos de estructuras que cambia de un tipo de perfil de agua a otro tipo de perfil, y cada uno de sus perfiles tiene sus respectivas características con sus respectivos nombres de curvas. ¿Sí? Entonces, esto pues en hidráulica pues es bastante utilizado, claro, por supuesto, pero al final esto se traduce en que en calcular lo que se llama en este caso las curvas de remanso. Eso sí es importante saber calcular. ¿Por qué? Porque necesitamos, así como calculamos la longitud del, del resalto hidráulico, ¿no es cierto? ¿Cierto? Calculamos la longitud del resalto hidráulico. También nos toca calcular lo que es la longitud de curva de remanso. ¿Para qué? Para que en ese tramo de canal no haya que no haya un desbordamiento, en este caso de caudal. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la única es esta cosa, sí. Tal vez esto parecería un poquito complejo, pero pudiendo analizar cada una de las curvas, no les hago, o sea, un análisis así como vengo haciendo acá, que bueno, al final es observar el gráfico y qué tipo de curva se va a dar, ¿sí? Y de acuerdo a cuál, tenemos que exactamente trabajar la cosa del pendiente, la subcrítica, la supercrítica y en este caso, la normal. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta ahí. ¿Alguna pregunta tal vez? Voy a aprender. Continuamos.
Ya, vamos a ver acá. Y ahora sí, hemos visto este tipo de curvas, ¿no es cierto? Vamos a ver, en este caso, pues, un ejercicio ya, si bien es cierto, esto, como le digo, es un capítulo bastante largo, pero yo he sacado un resumen nada más para lo que es de tipo, en este caso, de perfiles, desarrollo de perfiles. Sí, vamos. Aquí tenemos ya un ejercicio. Vamos a trabajar exactamente lo que hemos venido aprendiendo y para, en este caso, para el diseño de canales. Por ejemplo, aquí vamos a hacer, a obtener, en este caso, es calcular lo que es, lo que es la energía. En este caso, cuando nosotros extraemos agua de un embalse, ¿no? De un embalse o de un lago, y cuál es, en este caso, la relación existente entre lo que es captar un caudal dado y la cantidad de energía que necesitamos para sacar esa agua desde de esa laguna, de ese embalse y poder llevarlos, ¿de acuerdo? Sí, aquí dice, por ejemplo, el ejercicio dice, un canal de sección rectangular de 3 metros que está aquí, dado acá, ¿sí? Y de, bueno, la rugosidad de N014, en este caso ya se entiende que es de hormigón, tiene una pendiente, en este caso, de tanto por tanto es el metro por cada metro. Dice, y es alimentado por un embalse, en este caso aquí está el embalse, ¿no? Este es el embalse, ¿sí? Ya. Cuyo nivel de superficie se encuentra a 3 metros por arriba de la solera. ¿Sí? Aquí está, 3 metros por arriba de la solera, ¿sí? De la solera del canal de entrada. Calcular el caudal que ingresa al canal. ¿Sí? Estos son ejercicios que tenemos que en la vida diaria pues nos toca hacer, ¿no? Entonces, igual que cualquier ejercicio, nosotros nos basamos en este caso en los datos, ¿no? El ancho del canal, la rugosidad, la pendiente del canal que va a tener, en este caso, y el caudal que se va a extraer con estos datos, con estas características que tenemos en este caso del embalse y del terreno. ¿Sí? Ángela, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ya, entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos lo que calculamos la energía en este caso, la energía cuando sale el agua del canal, ¿sí? ¿Cómo calculamos? ¿Se acuerdan ustedes? La energía decía que era igual a 3 medios del calado crítico. Exactamente. Esa es la fórmula que tenemos, conocemos, ¿no es cierto? Luego vamos a calcular en este caso, lo que tenemos que calcular, ¿cuál es? En este caso, el IEC. IEC, que es el calado crítico, 2/3 de la energía en este caso. ¿Sí? Porque la energía, aquí dice clarito que tiene 3 metros en este caso. Entonces, IEC va a ser igual, reemplazar los valores, va a ser igual a 2 metros. En este caso, el calado crítico. Con eso vamos a calcular lo que es la velocidad crítica. ¿Sí? Entonces, la velocidad crítica igual a la fórmula es igual a la gravedad por el calado crítico. Y a la velocidad crítica es igual a ¿qué? En este caso, reemplazamos y sale 4.92. Vamos a calcular el caudal. Entonces, con el caudal nosotros podemos, es lo que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, con esas características, en este caso, de que de encontrarse a 3 metros por arriba de la solera, que es la energía que tiene en este caso, ¿sí? ¿Cuál sería el caudal que yo puedo captar o estoy captando? Entonces, aquí es igual a área por velocidad. Entonces, área crítica por la velocidad crítica. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de qué? Estamos hablando de crítico, ¿no? En este caso. Calculando, pues al final sale que es 26.574 metros cúbicos por segundo el canal. El radio hidráulico, sacamos en este caso que es igual a cuánto? Es igual a área sobre perímetro, siendo el perímetro 0.87, reemplazando acá, salimos de caso, pues aquí sacamos, ¿no es cierto? Valor perdón, aquí, radio hidráulico es igual a esto, ¿no? Área sobre perímetro. Bien, entonces ustedes pueden observar aquí, pues, un ejercicio bastante simple que podemos nosotros ir calculando. Continuamos, vamos a ver. Calculamos en este caso la pendiente crítica, porque nosotros hemos calculado ya todas, en este caso, la parte de lo que son el calado crítico, la velocidad crítica, y calculamos, en este caso, vamos a calcular lo que es la pendiente crítica. Desacordarse que todo, en este caso, trabajamos lo que es la parte crítica, ¿no? Aplicamos la ecuación de Manning, conocemos, y despejamos este caso JC, que sería que estaba aquí. JC, en este caso, nos sale cuánto. ¿Sí? De punto 2.0472 metros por cada metro. Bien,
La pendiente inicial que habían indicado, ¿cuánto era? Era de 0.201. Ese simplemente. Vamos a ver acá. Sí, aquí está. La pendiente del canal es esta, ¿no? Pero la pendiente crítica tenemos este valor. Sí, entonces la pendiente del canal es la que nosotros tenemos, es 0.201 y la crítica es esta. Ya, ahora comparamos. Como la pendiente crítica es menor que la pendiente normal, en este caso, porque el S sub 0, acordarán ustedes un poco, el S sub 0 es la pendiente normal del canal, ¿no? Es la pendiente normal. En este caso, pues, aquí, ¿sí? Bien. Entonces sería como ser una pendiente normal. Ya. Y esto estamos hablando, entonces estamos hablando de un flujo supercrítico. Entonces, ¿qué dice acá? No se presenta calado crítico y no hay, dice, sección de control, debe ser subcrítico. ¿Sí? Debe ser subcrítico. ¿Por qué? Porque para sacar el agua, nosotros en este caso tiene que haber, en este caso, tiene que haber un flujo subcrítico porque debe ser un flujo de salida lenta, ¿no? No puede haber un flujo de salida rápido. Es lo que está haciendo aquí. ¿Sí? Pues aquí dice flujo subcrítico. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? No se presenta calado crítico y no hay acción de control, debe ser subcrítico. Entonces, estamos bien acá, ¿no es cierto? Sacamos de este caso el agua, estamos sacando suavemente acá. Un flujo subcrítico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa, nosotros estamos calculando un poco lo que es el calado, en este caso, perdón, esta es la pendiente normal y esta es la pendiente crítica. Entonces, lo que nos interesa a nosotros calcular es el calado normal para esta, en este caso, para esta energía que utiliza para sacar el agua desde el embalse, ¿sí? Para lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con esta tablita. ¿Qué hacemos ahí? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí estamos hablando en este caso, de cuál es el calado normal, y lo que queremos saber, conocer exactamente, ¿no? Este caso, ¿qué tipo de canales? Es un canal rectangular, ¿no es cierto? Es un canal rectangular cuyas dimensiones son B igual a 3 y el Y que ya tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces el Y es el que nosotros debemos calcular, este Y. O sea, la conclusión es este YN es el que tenemos que calcular. ¿Sí? Muy bien. Vamos a calcular la energía, vamos a calcular el tipo de flujo, todo lo demás. Continuamos acá, entonces vamos a ver qué hemos hecho aquí. Entonces decimos acá, sacamos el área, ¿no es cierto? El área es, en este caso, primero, ¿qué hacemos? Nos imponemos un valor de Y. ¿Sí? Nos imponemos un valor de Y. En este caso, inicialmente le pongo un valor de 2. ¿Sí? Entonces saco en este caso el área. ¿A qué es igual el área? Área es igual a B por Y. ¿Sí? A B por Y. ¿Ya? Área es igual a, ¿cuánto es B? ¿Sí? B en este caso era 3, ¿no es cierto? 3 por 2 de impuestos son 6, ¿no es cierto? Son 3 por 2 son 6. ¿Ya? Entonces voy calculando así, como es por un canal rectangular, pues venga acá, entonces 6. El perímetro ya sobre, digamos, el perímetro, ¿no es cierto? Que es igual. El perímetro va a ser igual, en este caso aquí estamos B, y aquí estamos Y. Entonces B valía 3, y Y me vale 2. Entonces sería 2 más 2, 4 más 3, 7. No, 7, ¿no es cierto? Perímetro 7. Radio hidráulico, área sobre perímetro, ¿no es cierto? Radio hidráulico es igual a área sobre perímetro. Radio va a ser igual a área, ¿cuánto vale? El área vale 6 sobre perímetro sobre 7. 6 dividido para 7. ¿Cuánto será? 0,86, ¿cierto? 0,86 es ese valor. Y así vamos calculando, ¿no? Entonces, para tener los mejores, o sea, tratar de sacar los cálculos totales, pues voy a calcular radio hidráulico, luego esto elevo a las 2/3, luego calculo la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad que es igual. Aplico aquí lo que es velocidad es igual a 1 sobre n, 1 sobre n, s a la 1/2 y r a la 2/3. Como ya tengo calculado todas esas cosas, entonces obtengo ya el valor directamente de la velocidad normal. Y consecuentemente para esto calculo caudal es igual a área por velocidad. Caudal es igual a área por velocidad. ¿Sí? Por velocidad. Entonces tengo el área, que es este de acá, y la velocidad que es este, y me sale este caudal. ¿Sí?
Entonces, como hablamos en este caso, cuando es pérdida de energía, nosotros trabajamos con lo que es calcular, ¿qué debemos calcular? Carga de velocidad y luego la energía, ¿sí? Entonces, la carga de velocidad, en este caso, pues yo puedo decir que V1 al cuadrado, que es la velocidad, que sería 204, ¿no es cierto? 204, esto al cuadrado, sobre 2, o sea, 19.1, me parece que es 2 por 9.81, ¿no? 19.1, ¿ya? Se me sale este valor, me sale 0.21, ¿sí? 0.21. Y con esto calculo lo que es la energía, ¿no? Una energía, que tengo la formulita acá, esta energía aquí, exactamente, y obtenemos este caso el valor de 2.21, ¿sí? Ya, 2.21 calculo acá. Ya, energía en este caso, que sería este. Entonces, ustedes ven con este calado normal de 2, ¿sí? Con este calado normal de 2, llego a obtener el valor de 2.21. Entonces, el reto es que con todo lo que yo voy haciendo, debo llegar a tener una energía de ¿cuánto? De 3, que es el valor que nosotros teníamos aquí como problema acá. Aquí de valor de 3 ¿no? ¿Sí? Valor de 3. Entonces, aquí pues, no hay valor de 50, igual voy haciendo el mismo cálculo y ya tengo mi valor de ¿cuánto? De 274. ¿Sí? En este caso. Luego vamos de 260, hago el mismo cálculo y obtengo el valor de 284. Luego 270, un valor de 295. Y con 275 tengo un valor de 3. Entonces, puedo decir de que el canal va a tener, ¿sí? Un calado de 275, el hidráulico 2.825, perdón, y todo lo demás. Va a sacar un caudal de ¿cuánto? O 18.27, que sería el caudal exactamente que nosotros queremos calcular, ¿sí? Y genera esta, en este caso, esta energía. Entonces, lo que nos pedían acá, ¿qué era? Nos pedía en este caso, nos pedía lo que es el caudal, ¿no es cierto? Aquí decía, caudal. Ya tenemos el caudal para esto, en este caso, y al final los datos finales del diseño sería estos, ¿no? Sería estos datos, este de aquí, todos estos datos, ¿sí? Este dato, este dato, cálculos. Pero al final lo que nos interesa, ¿cuál es? El calado normal, nos interesa lo que es el caudal. Exactamente. Y por supuesto este valor, pero más bien es como comprobación, en este caso, a lo que nosotros hemos bien diseñado el canal. Entonces, esto es prácticamente, si ustedes pueden darse cuenta, cuando nosotros trabajamos ya en flujo, en este caso variado, ¿no? Cuando viene este caso, este tipo de problemas, cuando tenemos este caso, lo que es lo que es de energía, ¿no? Energía en este caso, y sacamos agua de un embalse. Exactamente. Inicialmente el agua del embalse, pues tiene que ser, en este caso, como estamos hablando acá, un flujo subcrítico. Exactamente. ¿Sí? Listo. No sé si tienen alguna pregunta ahí. No sé si está claro. O algo no se entiende, tal vez, algo un poco complicado. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Eh, ya ese problema básicamente dio todos los datos necesarios para obtener lo que faltaba ya. Y de no haber dado ciertos datos, la verdad no entendería cuáles. ¿Cuáles se podría asumir? Bueno, verás. Aquí esos datos son datos que no están asumidos, ¿no? Son calculados inicialmente. Vamos a darte lo siguiente, verás. Vamos a ver. O sea, en la ingeniería normal, cualquier ingeniería, ¿no? De pronto yo soy ingeniero civil, pero en todo lo que quieras, lo único que te dicen en el trabajo privado o público, te dice ingeniero, nosotros queremos que nos dé agua, nos dé agua, queremos agua. Ya se nos tiene referencia y te dicen, bueno, pues, tiene que hacer estudio hidrológico, tiene que hacer estudio hidráulico, geológico, geotécnico, todo lo que te quieras llamar, te dicen, tiene referencia, y usted, ingeniero, tiene en este caso, si usted sale contratado,
tiene la obligación de entregarles agua potable. Así te dice. Ahora, hay ciertas normas que te dan también ustedes. Por ejemplo, dice, a ver, vamos a ver. Si es que hay unas ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, ya tienen sus normativas que dicen, muy bien, a ver, vamos a ver. Si usted hace proyectos, en este caso para lo que es agua potable, usted tiene que diseñar con caudales de garantía 90%, ¿no? Dice, otro tiene que diseñar con periodo de retorno de 25 años, 50. Eso te da. O sea, no te da más, porque nadie te dice, vea, salvo que, verá, cosas erróneas que pasan en nuestro país, pero seguimos en el subdesarrollo, como muchas instituciones, como ayer conversaba con los de Senagua, ex Senagua, porque ya no es que se llama Senagua, sí, ya no se llama Senagua. Entonces, Senagua, valga la redundancia que tú me estás preguntando y voy a contarles, salió un proyecto, bueno, yo no voy a hacer el proyecto, yo solo voy a hacer el estudio hidrológico y meteorológico para lo que es el proyecto de riego Leito por Patate, no sé si conocen Patate ustedes, ¿sí? Salió a través de una consultora que se llama Consultora CESA, yo he hecho muchos estudios para ellos, y me dieron que le haga estudio hidrológico, y esto para lo que es el estudio hidrológico, que es la cuenca donde captan, y el meteorológico en la zona de riego. ¿Sí? No son dos estudios, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, ahí, inicialmente, pues de acuerdo a lo que me contaban, Tungurahua decía que ellos tienen una concesión, autorización de la Senagua de, creo que es de 120 litros por segundo. Eso tiene una autorización. Pero, ¿y cómo dieron la autorización? Pues, entonces dijeron que han ido, han hecho un aforo, y con eso les dieron la autorización. Ustedes van a ser ingenieros del agua. Ustedes, espero que ustedes vayan a ocupar los cargos de la Senagua, para los inútiles que están ahora jodiéndonos prácticamente el país, porque si ustedes tienen el concepto, ustedes ya pasaron hidrología porque están en hidráulica general, ¿cierto? Y ustedes fueron alumnos de Edgar seguramente, ¿no es cierto? Yo tengo ahorita otra dando hidrología, que todo eso les cuento yo. Entonces, primero partamos de un concepto, y viene para este problema, por si acaso. Viene para este problema, porque tú justo me dices, y si no tengo datos, pues, no tengo datos, yo, ingeniero del agua, tengo que generar mis datos para hacer mis diseños. Por eso te cuento lo que te estoy contando, por si acaso así, lo que pasa es que dice que, porque para decir que tiene proyectos, va a decir que esto es la cosa, o dice, me cuenta. No, eso les va, acá van a decir, alguna vez profesor me contó de esta manera, y eso es lo que no debo hacer, o eso es lo que sí debo hacer. Entonces, bueno, el valor que me están pagando es un valor bastante bajo. Yo, pues, el estudio tanto, dijeron, ingeniero, sabe que esto nos dice, además de eso, dijeron que el estudio lógico no era importante porque ya tiene la autorización de la Senagua. Pues, cosa errónea. ¿Y la Senagua cómo les dio? Con un aforo. A ustedes pregunto qué ha pasado en hidrología. Ustedes, eh, pongamos que trabajen en la Senagua, ¿ya? Y ustedes les delegan, dice, la comunidad cualquiera X, le pide tiene una sequía, no, una quebrada, lo que sea. Les piden ahí, dice, necesitamos 20 litros por segundo. Van y hacen un aforo. Tal les dio 45 litros por segundo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les dan la concesión los 20 litros? Y indicando el informe. Se autoriza que la comunidad tal tenga los 20 litros, ya que al usar el aforo se encontró que tiene 45 litros por segundo. ¿Está correcto o no está correcto dar así con la autorización? O concesión. Antes se llamaba concesión, ahora se llama autorización. A ver, Joshua, contéstame. ¿Está correcto o no está correcto dar así? Si necesita la comunidad 40, 20, y ahí, cuando yo voy afuera hay 45, ¿entrega la concesión de 20 o no entrega la concesión de 20? O sea, debería entregar, pero, o sea, para la necesidad de la comunidad sí se ocuparía así, pero en realidad debería como que hacerse para el caudal que hay. Ya. Entonces tú con el informe dirías, entréguese los 20 litros porque si hay 45 o no. Sí. Sí, entregarías, ya, va. Pablo, ¿qué harías vos? ¿Harías lo que dice Joshua?
Entregar 20 diciendo que hay 45. Claro, porque tú afuera, tú llegas, afuera es 45. Llegas, o sea, ahora se fuiste yo, ahora que yo ya no, acabo de llegar atrasado a la clase, ya vengo haciendo el aforo. Hago el informe, digo, señores, ¿sabe qué? En esta quebrada, o en este cauce, hay 45 litros por segundo. Y la comunidad está pidiendo 20, entonces tranquilamente doy 20, me sobra 25. ¿Pasa tu informe eso para que el Senagua le dé ya jurídicamente el agua a esa comunidad? ¿Sí o no? No, ¿Qué harías? ¿Qué dirías vos? que faltarían 25. No, 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 no. Tienes, ahí en el Como- aforo tienes 25 más, demasiado tienes agua ahí. ¿De acuerdo al aforo? Solo necesitan 20, pero tienes 45. Conclusión, como dice Joshua, yo daría el informe que si hay agua y entreguen agua a la comunidad porque necesita. ¿Harías eso lo mismo que dice Joshua o no? Quizá es que tiene 45 y darle más de lo que No, no, tienen. no, no da nada más. Ellos solo piden 20, pero hay 45. Sí, sí les daría. Ya. Blanca, ¿usted entregaría la concesión o no? Bajo ese mismo concepto. Es que creo que tocaría analizar más cosas, porque ¿para qué van a utilizar el agua? Es Ya, bueno, hasta ahí. ¿Está bien? Ya, analizar Sí. más cosas para que utilice el agua y pero al final eso es lo que tengo, ¿no es cierto? ¿O no? Mm, ¿Sí? sí. Ya, a ver, Ángela Azucena, ¿cómo le gusta que le diga? Angie, Angelita o Azucena, ¿cómo le gusta que le diga? Ángela nomás, profe. Ya, Ángela, a ver, dígame, mija, a ver, ¿usted qué haría? Ah, sinceramente, no sé. Hay que, como dijo Blanca, hay que analizar y más cosas de lo que hay. Entonces, Ya, bueno, usted sería con Blanca, ya, bien, las, digamos, mujeres con mujeres. Kevin, ¿qué harías tú? Ustedes ya pasaron hidrología. ¿Qué harías tú? Profe, pero que solo le está viendo el caudal, no le está analizando nada más. Es que eso no pide caudal, no piden más nada. Ellos dicen, necesitamos para la comunidad los 20 litros para consumo de agua y riego, eso necesitamos. Por favor, balanceen agua, hace el aforo y resulta que tiene la quebrada 45 litros por segundo. Nos dice, muy bien, aquí tengo 45, piden 20, está muy bien, tome 20. Todavía me sobra 25. Así dice, hace el informe al Senado. ¿Ustedes hicieran lo mismo? ¿Está bien o está mal o qué harían? Y estoy hablando de datos que van a tomarla para lo que está pidiendo Pablo. Pablo es la que me preguntaste, ¿no es cierto? Sí, Ya. A ver, vamos a ver. Por favor. Kevin, ¿estás ahí, Kevin? Sí, profe. ¿Qué harías tú? Sí, entregarías el agua, así como dice, así. O sea, como dicen mis compañeras, dependiendo Sí. para qué van a hacerlo, de ahí sí estaría de acuerdo, pero como quien dice, si hay 45 de aforo, también necesitarían para otras actividades, me imagino. Ya. Eso es todo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántos están ustedes? Están 6, ya. 6 creo que pregunté a todos, no sé si a él no pregunté, bueno, no hay problema. José Enrique no le pregunté. No sé si José Enrique quieres decir algo. ¿Quieres añadir algo a la causa? Profe, ¿y qué se haría con el sobrante? Eso sería como que mi pregunta. Ya, bueno, eso es algo irrelevante. Pero bueno, vamos a considerar, ¿verdad, señores? Verán, muchachos, verán, ustedes van a ser ingenieros del agua, futuros funcionarios Profe, públicos de Senagua, futuros profe, investigadores. Sí, dígame. yo creo, verá, yo conozco un caso, me parece que es en un páramo, ¿Ya? donde dicen que, bueno, toman agua de un cierto páramo, no estoy ¿Ya? segura muy bien. Y, o sea, resulta que el caudal no les abastece y ¿Ya? en cierta temporada es como que se seca. Yo ¿Ya? creo que sí se tendría, por eso es que les digo como para qué sería. En este caso el caudal supuestamente estamos dando creo que menos de la mitad o mitad, ¿verdad? Por eso les digo Bueno, que ya. tocaría como que analizar bien para qué se va a dar. Y Bueno, ya, Blanca. Gracias a las intervenciones
Pero vamos a ver, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Miren ustedes como, ya, bueno, están todavía estudiando, está yo de acuerdo, puta, les acepto todo lo que me dijeron, ¿sí? Pero lo que hace la Senagua es algo impresentable, si no averigüen. Y me está dando el ejemplo, Blanca, me está dando el ejemplo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando en el país ya sí pasa. Y la gente que le dieron tal caudal, ¿ellos qué van a hacer? Y ellos tienen con escrituras públicas, tienen los caudales, ¿sí o no que es así, Blanca? No sé si conoce usted este. Todo el mundo que tiene concesiones o autorizaciones con escritura pública, ¿sí ves? Esto es mío, mío, en el sentido no como recurso, sino como autorización de captar esa agua, tal caudal. Y resulta de que me dieron 20 y resulta de que en época más seca no llega a 20, sino llega a 15, llega a 10. Pero es más todavía, de esa fuente captan 3 comunidades y las 3 comunidades uno tiene 10, otro tiene 15, otro 20. Total tiene sumado eso, porque la Senagua llegó y en ese momento que midió 100 y se repartió los 100 para las 3 y los 3 100 y resulta que en época seca los 3 no alcanzan a tener ni siquiera 50 tomar los 3. Eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Siendo lo que me está diciendo usted. Sí, Ya. prácticamente eso. Entonces, ¿qué implica eso? Miren eso digo, ustedes son ingenieros del agua. O sea, ustedes son los futuros que van a reemplazar a los ingenieros civiles que están metidos ahí, civiles. Yo soy ingeniero civil, pero gracias a Dios estudié, ¿sí? Bien la hidrología, por eso conozco y estoy dando clases. Ahí está metido más ingenieros ambientales, que de pronto yo digo hasta en compras públicas, la hidrología está en ambiental. Si bien es cierto, claro que debe estar en ambiental, porque es ambiente, es agua, toda esa cosa. Pero la hidrología realmente, ¿dónde dan? Excepto en Iquian, que está metido ya de lleno en lo que es la aguas. En la universidad les dan ingeniería civil, ahí se da hidrología. Lo que se, hidrología que estoy dando ya a ustedes, les da a ustedes también. ¿Sí? En ambiental se da una hidrología, pero conceptual. Lo mismo la meteorología, conceptual, y ellos son los que hacen meteorología, pongan. Por eso anda nuestro país como anda. ¿Sí me entienden? Y les comento a ustedes. Les voy a decir una cosa, verán, señores. Blanca llega, a ver, tiene esta fuente aquí. Le piden que llega hoy y hace un aforo. Resulta que tiene los 45 litros. ¿No? Ya, ella dice, hay 45. Usted me está pidiendo 20. Tiene demasiada agua, pues está bien. ¿Ve? Hago el aforo. Bien. Les pregunto a ustedes, el hacer un aforo ahora representa de que el río va a tener toda la vida los 45 litros por segundo. No, Seca, época lluviosa, época en transición. ¿Va a tener toda la vida eso o no va a tener? No, de hecho estaríamos sesgando ahí lo que... Exactamente, eso es lo que hace la Senagua, señores. Y eso que ustedes dicen, entonces a mí ni me interesa siquiera preguntar para qué van a consumir esos de punto va un poco irrelevante. El para qué va a consumir si yo pido 20, tal vez lo que dice Blanca estoy correcto también. Ya 20, ¿para qué necesitan? Por ejemplo, ya. Necesitan para riego. Ah, muy bien, riego. ¿Cuántas hectáreas tienen? Calculo el requerimiento hídrico. Digo, no, ustedes no requieren más de 18, bueno, 15 ya, eso requieren. No requieren 18. Tal vez este valor es el que requieren ustedes, no los 20. ¿Ya? Pero igual yo estoy considerando con los 45, de aquí estoy restando los 15. Si fuera agua potable, a ver, yo pido 20, no, ustedes con una población, yo qué sé, de 1000 habitantes, futura 1800 habitantes que van a tener a 25 años, ustedes no requieren 20, ustedes requieren es 17 litros por segundo. Eso es lo que dice Blanca. Eso es lo que tengo que hacer. Sí, también lo puedo hacer, porque es ¿qué es esto? Es la demanda. Si ven cómo estoy generando yo datos para mis diseños, es lo que tienes que hacer tú, lo que dices, lo que estás pidiendo, lo que tienes pago. Tú, esos análisis, eso no te da a nadie, eso tienes que tú generarte como ingeniero. ¿Sí me entiendes? La demanda. ¿Cuál es la demanda? Población, ¿cuántas hectáreas tantas? Entonces ahí tú sabes realmente cuánto de agua necesita y para qué tipo de uso necesita. Y es el que tienes que tratar de dotarle a quién, a esa organización que está pidiendo agua. Ahora, ese es otro tema. Ya le estoy haciendo caer en cuenta. Un aforo no representa más que el caudal que en ese momento tiene esa quebrada. Más tarde, ya no tiene 45, tiene 40. ¿Qué pasó?
se me evaporó 5. Vas de mañana, tiene 50. Vas la siguiente semana, tiene 35. ¿Con cuál concesionas tú? Les pregunta a usted, ¿con cuál concesionan ustedes? No saben. ¿No es cierto que no saben? Y ahora voy a lo siguiente. En Ambato están haciendo esta estupidez. Discúlpenme que les diga así. Ellos han comenzado, para este proyecto de ley, han comenzado a hacer aforos. Tienen creo que unos 15 aforos. Y ellos quieren concesionar con la media de los aforos. Ustedes podrán concesionar con la media de los aforos. Claro que lo han hecho en época seca, en época lluviosa han hecho. Tienen bajos, altos y bajos. Y con esta media, con esto concesión. ¿Será esto? ¿Ustedes han visto en alguna ideología aprender estas cosas? ¿En qué país del mundo se concesiona con un medio de aforos o con un aforo? Pues lo que la Senagua genera conflictos entre comunidades, señores. Esos son los culpables de las luchas de las aguas que tienen los páramos. Tal comunidad dice, yo tengo 20, el otro yo tengo 15. Puta, cada uno defiende su cantidad que le dio la Senagua, porque aquí tengo mi escritura, vea, mí aquí está. Resulta que llegan a aforar, no tienen ni siquiera los dos sumados, no tienen ni el valor total, sino tienen menos. Y están en problemas ahí legales. Juicios y todo eso. ¿Por culpa de quién? Por culpa de un organismo técnico como era Senado. Organismos viejos, que alguna vez debieron dedicarse a estudiar por lo menos lo que es la hidrología. ¿Qué es hidrología? ¿Sí me entienden? Y ustedes son los futuros, por si acaso. Si ustedes me están hablando, ya pasaron hidrología, me están hablando de cosas que no viene el caso. ¿Sí? Profe, perdón, una pregunta. Entonces, eso que debería decir hay que para diseñar, estaba revisando la norma rural para diseño de sistemas de abastecimiento y no especifica algo así, entonces, o sea... ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Tú léete la norma rural, ¿qué te dice ahí? Ahí te dice exactamente, usted debe concesionar ¿con cuál? Con un caudal, ¿qué dice ahí? 80%. Léete la norma rural. Ahí está. Sí, como 80%. Y no te miento, no, yo no estoy teniendo nada aquí. Nada no tengo aquí. ¿Por qué? Yo he trabajado en ese tema. No he trabajado en la Senagua. He hecho consultorías. Y gracias a Dios tengo, o sea, yo desde estudiante tenía esa idea. Un aforo es algo puntual, algo que yo no puedo considerar como un aforo. Si no se acuerdan, métanse aquí en la cabeza toda su vida. No ven que les hable así. Y eso les va a servir para su vida profesional. ¿Y qué es el Q80? Pues señor, ¿qué es el Q80? Vayan y consulten. Verán, yo voy a liberar mi libro. Mi libro cuesta 30 euros, está costando las librerías. El libro que está. Lamentablemente no hay en internet. Se van a internet y ahí está, les hace leer 2 páginas iniciales de, creo que es de la dedicatoria, no sé qué es. Si ustedes han visto, han querido consultar mi libro. Ese libro no está liberado. Los derechos no tengo yo. Yo tengo un porcentaje, no. Los derechos tiene la universidad que publicó, en este caso la Politécnica Salesiana. Ellos tienen que liberar el libro, así como hay muchos libros ya liberados en internet que ustedes pueden bajar sin dinero. En mi libro exactamente están esas cosas. Aquí está todo esto. Y no estoy equivocado, la misma norma lo dice. Para rurales, Q80. ¿Y qué dice para lo que es la parte urbana? Dice Q95. Eso dice la norma. No es que me invento yo. Y eso está dado. ¿Y dónde está la Senagua trabajando en ese tema? ¿De dónde obtengo esto? Estos son los caudales, se llaman los caudales de garantía que debe tener esta quebrada. Sacar unos caudales del Q80. Con este Q80 yo debo concesionar a quien quiera que sea. Si me pide para riego, yo calculo el Q80 aquí y con esto digo, no, el Q80 ¿cuánto es? El Q80 de todo lo que y el aforo lo hago, por supuesto que lo hago para tener una idea de caudal en ese tiempo. El aforo me ayuda ¿a qué? Me ayuda a calibrar mi fórmula de balance para poder llegar a tener un caudal. A eso me ayuda el aforo, no me ayuda para más. Porque además los aforos, si los aforos tienen cantidad de aforos, tengo que tener medidores de nivel para yo generar una curva de descarga y generarme los caudales. Y esos caudales para yo poder utilizar ya como serie histórica para generar mis caudales 80, 90, lo que quiera que sea. Entonces el aforo no es el valor que tiene eso, por eso generan conflictos discúlpenme, esos torpes de la Senagua.
Entonces, nosotros generamos este Q80, pongamos aquí, el Q80% que dice Blanca en el páramo, ¿cuánto dio? Pongamos que ya. Este Q80. Q80 me dio, yo qué sé, 50 litros por segundo. Esto me dio la quebradita o lo que sea. ¿Qué es el Q80? El Q80 es el caudal con una probabilidad de 80% durante los 305 días del año que va a entregar esta fuente para yo poder aprovechar. Eso dice, eso es el concepto de Q80. Q95, el 95% de los 365 días del año existe la probabilidad de que esta quebrada me siga dando este caudal tal. Entonces yo no tengo yo, pongamos un caso, yo a esa quebrada me he ido a hacer el aforo y me da 80. Bueno, pues me da caudal del aforo, me da un caudal, yo que sé, de 70 ya, no para que no se confunda, 70. Eso fue el aforo. Pero el Q80, ¿cuánto me dio? Me dio 50. No tengo 70, señores. Tengo 50. Una probabilidad de 50. Diga, una probabilidad de 80% de tener 50 litros por segundo. Entonces, de aquí le puedo entregar. De ahí sí estoy bastante seguro de que van a tener este caudal, van a tener esa comunidad, los 20 que tiene, sí van a tener 20. Los otros sí van a tener otros 20 y esto vamos a dar 5 y 5 de ecológico dejamos y pues se va. Pero ya no hay tiene más porque este es el caudal que debo yo concesionar. ¿Y cómo lo obtengo esto? Lo obtengo a través de lo que se llama la curva de duración general, que lamentablemente, bueno, yo sí doy esa curva de duración general. Sí, y Edgar creo que da ya en agua potable, pero esto debería darse en hidrología, yo estoy dando en hidrología, curva de duración general, y eso está en mi libro con datos y con datos de aquí ecuatorianos y todo eso, he hecho las curvas y con datos mensuales y diarios. Entonces, con esto tengo que trabajar, señores. El aforo no es más que una medida ahí muy puntualita que sale ahí, nada más. Y es más, depende de la época. ¿Qué tal si voy a hacer una época crecida? Imagínense la crecida. Si yo hablo de curva de duración general, por ejemplo, es esta la curva que sale, es esta así. ¿Qué tal si yo fui a hacer el aforo en esta época? Ay, miren, acá. Pero este indica que solo este porcentaje de tiempo aquí. Esto es recién 5 días. Este es recién 5 días. Recién en 5 días, ¿sí? Porque es el total, el porcentaje del 100%, ¿no es cierto? Pero acá me da el cuánto, 20 días. ¿Qué tal si hice el aforo en esta época aquí? Claro, me dio ese caudal, tremendo caudal. Pero voy a tener déficit toda esta época, pues señor, toda esta época va a tener todo el restante del año, va a tener déficit todita. Y las obras me hacen sobredimensionar, pues bueno, si no es lo mismo diseñar una obra para 50 que diseñar una obra para 20. Me han hecho sobredimensionar la obra y no va a tener agua casi todo el año, mire. Si por suerte fui a hacer el aforo en esta época de aquí, con el 50%, pero el 50% adicional del año va a tener déficit. Entonces, usted es ingeniero del agua, no, pues decir, no puedo, señor, no, con un aforo no se puede. Tengo que hacer el estudio lógico, generar mis caudales de garantía y con eso generar mi curva de duración general. Y con eso yo puedo decir, no, tampoco voy a decir que tengo 50-50, pero hablar de probabilidades de un 80% ya es algo más certero, con probabilidad. Es el 80% de probabilidad de los 305 días del año que tengo agua segura para dar esa comida. ¿Sí me entienden? Entonces, vea, yo mismo me estoy generando mi caudal. Entonces, aquí está el caudal, pues, el caudal que tú me pides, digamos, José, ¿no? ¿Cuál está? Pablo, ¿sí? Aquí está el caudal que tú me estás, este caudal, que yo necesito, que estoy captando. Entonces, yo mismo me voy generando datos, porque yo soy ingeniero, yo tengo que saber de dónde genero mi propia información. A las condiciones que estoy dándome aquí, por ejemplo, ¿qué condiciones me estoy dando? La condición que estoy dando, estoy captando a 3 de metros de la solera que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un flujo ¿qué? Un flujo subcrítico, es decir, que tenga lento, no venga suavito, me salga el agua del embalse. No me salga con una velocidad fuerte. Entonces las condiciones me voy dando yo, y voy a hacer un canal de 3 metros, toda esa cosa. Entonces, estos datos me voy generando yo, el N, que digo, va a ser un canal de hormigón, voy a tener una pendiente esta. Pero estas condiciones, ¿qué implica? Implica de que yo voy a comenzar a ¿qué? Si es que no me da las condiciones de que me cumple el flujo subcrítico, ¿qué pasa? Tendré que cambiar de condiciones del B, tal vez alisar mejor el canal, dar un poquito más de pendiente. Entonces yo voy generando mi propia información, ¿para qué? Para después calcular lo que me falta, lo que estoy haciendo. ¿Sí me entiendo lo que tengo que hacer? A mí, por ejemplo, en riego a mí no me dan nada, pues. ¿Qué hago? Por ejemplo, los proyectos de riego, ¿qué hago yo? Primero me hago el estudio hidrológico,
me genero los caudales de garantía, me genero los caudales de máximas crecidas, me genero los caudales mínimos, me genero los caudales máximos. Si no tengo estaciones medidas, me genero a través de lluvias, a través de métodos hidrometeorológicos indirectos, yo me genero datos y con eso genero mis caudales. Y con eso digo, muy bien, ahora sí ya tengo mis caudales para diseñar. Este es mi caudal diseñado. Pero tengo este caudal, pues ese caudal es el que al final estos caudales que 80, 90, ¿qué son? Son caudales que oferta la cuenca, pues. Eso por eso se llama caudales de oferta. Esos son caudales de oferta, o sea, oferta implica, ¿cuánto me ofrece la cuenca? La cuenca no da más de lo que puede dar. Y es más, depende de qué, depende de la conservación, manejo de la cuenca. Si la cuenca se mantiene en el momento que hice el estudio, se mantiene de esa manera, y se mantiene años, será que me dará el medio caudal. Pero si sigue interviniendo la cuenca, esa cosa, los caudales van a variar, de aquí a 20, 30 años, los caudales van a bajar. ¿Por qué? Porque deforestaron la cuenca, porque ya no hay mucha recarga, toda esa cosa, entonces las caudales van a variar, pero la certeza de haber trabajado en un caudal de esta naturaleza me da mayor posibilidad que mi proyecto a 20, 25 años no falle. Entonces, lo que hago es caudales, son caudales de oferta. Entonces, eso me genero yo. A mí en la consultoría no me dieron decir, vea, ingeniero, diseñe con tal caudal. Ahora tengo que saber, ahora sí, cuál es el caudal que necesitan, pues, al decir que necesitan, pongamos en el caso del Ángel fue 3.200 hectáreas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que saber calcular el caudal que necesitan regar 3.600 hectáreas. Saber los tipos de cultivos que se van a dar, papas, porque no hay papas, maíz, habas, melloco. Eso, y calcular lo que es de evapotranspiración, toda esa cosa, y con todo eso, requerimiento hídrico. Y con eso sé cuál es la demanda que tengo, y más abrevadero, de pronto, consumo. Ahora sí, me he fabricado yo mismo como productor la caudal de demanda. Estoy hablando de riego. La demanda sería en función de qué. Si voy a dar yo que sé, población escasa, tiene 5.000 habitantes. Ah, ya, 5.000 habitantes, correcto. Calculo mi población futura a 25 años, índice de crecimiento, yo que sé, lo que me dicen los INE, tanto, no sé cuánto, tal calculo, ya, hoy están en 5.000 habitantes, a 25 estarán en 7.500 habitantes, entonces yo mi caudal doy a 25 años, es decir, a los 7.520 habitantes, a ellos doy yo. Entonces, ¿qué será en este caso? La demanda futura a 25 años. Comparo caudal, oferta de cuenca y demanda, y genero mi tipo de ¿qué? Mi tipo de obras. Si es que el caudal de oferta es menor que el caudal de demanda, regado, no tengo caudal, pues. ¿Qué tengo que hacer? Embalse, reservorio, para aprovechar ¿qué? Aprovechar el agua que está aquí en la época de máximas lluvias, almacenar ¿para cuándo? Para en épocas de bajas lluvias poder utilizar y entregar agua normalmente a la población en épocas de demanda que tenemos. Vean cómo voy razonando. Esto que tenemos que hacer como ingenieros. Y ustedes como ingenieros del agua más todavía. Ustedes son los futuros, en este caso, hidrólogos del país. Y es más, ya hasta la facultad, yo creo que la carrera les llaman ahorita hidrología. No deben saber estar, pero expeditos de hidrología. Y como les dije, mi libro no es que la máxima expresión, pero gracias a Dios mi libro está hecho con datos de ecuatorianos. Yo he visto libros, no hay libros de ecuatorianos de hidrología. El único que tengo es este que yo hice. Tiene ciertas fallitas, tiene, por supuesto. Y me están pidiendo, como está en la bibliografía, los profesores han puesto en la bibliografía de ICANN y otras universidades también están pidiendo. Y voy a liberar el PDF, voy a liberar para que tengan, para que estudien, para que vean. Les va a servir esto, ¿sí? Porque ahí está con muchas experiencias. No solamente, y yo he hecho investigación con los estudiantes de las mismas universidad, doy clases, como ustedes mando ejercicios, chequeo, hay muchos estudiantes buenos que, porque hay ejercicios, pongamos un poco, que a veces uno mismo se manda y a ver, de pronto uno no está ahí un poco, será así que le resuelvo, será así, mando a resolver a los chicos, me resuelven unos pedazos, otros bien, y otros súper bien, digo, no ve, mira cómo se solucionó el problema bien, es por el lado que yo mismo pensaba, o no ve mejor que yo. Porque no, tampoco puede decir que sabe todo, no, uno también aprende cada día con ustedes mismos, ustedes investigan, son más pilas en investigar. Como yo conversaba en el velorio, conversaba de ustedes, decía que son estudiantes bastante buenos,
excelentes, muy pilas, decía yo, decía así. Entonces, miren ustedes. Entonces, estas cosas yo mismo voy generando. Entonces, eso es lo que está haciendo la CENAGUA. ¿Y quienes tienen que representar la CENAGUA? Son ustedes. Ustedes los llamados a manejar los recursos hídricos del país, porque ustedes son los ingenieros del agua. Ustedes tienen que tomar esas decisiones, señores. Yo he dado 2 conferencias en la CENAGUA. Me he reído de la CENAGUA, sí, por Dios. En la época de Correa había buenos hidrólogos. Lamentablemente ahí se les mandó a capacitar en los China y toda esa cosa. Pero a todos les han votado. Ahí quedan los viejos de sus caminos, dan así con esto. Una vez le di entregando justo el proyecto del Ángel, justo daba la conferencia en Tulcán. Y hablaban tonterías, hablaban esos pobres politécnicos. Así hablaba. Cosa que daba risa. Lo que acabo de decir con las aforos, que los aforos es. Entonces les dice la misma cosa que se acabo de decir a ustedes, les expliqué al señor, a los señores. Ah, ingeniero, entonces por favor que nos dé una conferencia en Quito que nosotros necesitamos. Y ellos son los que están dando las autorizaciones a nivel nacional. Imagínense ustedes, ¿cómo está nuestro pobre país? ¿Ves? Y me acaba de decir el estudiante que él mismo ha leído la norma. La norma aquí está. Yo, gracias a Dios, he trabajado en esos temas y conozco la norma. Bueno, decir que 100%, pero me acuerdo especialmente de datos técnicos, me conozco todo. Alcantarillado, esa cosa. Vean. Ahora, claro, esto si es una quebrada, yo tengo que generar mi cuenca y generar datos meteorológicos indirectos, pues con lluvias, porque no puedo ir con lluvias. Y el aforo me ayuda como para hacer una calibración de esto y generar mi curva de duración general, aplicar probabilidades y generar mi curva y generar mis caudales. Esto es lo que debe tener hecho las aguas para concesionar. La Cosenagua lo que hace es esto. Coge y tasa ya. Y en Ambato dijeron, no, con los aforos que tenemos estamos a la media y con esto ya. Pues la Senagua ya las tienen cocidas a 120. Mejor les tienen con 120 mismo. O sea, ya como tienen cocidas con 120. ¿Qué tal si el estudio lógico dice que tienen a menos de 80? Y ellos están diciendo con 120. ¿Qué pasa? Sucede de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Sucede que van a sobredimensionar la obra. Y eso es plata. No es lo mismo diseñar un canal para 80 que diseñar un canal para 120. La tubería cuesta más, la obra se encarece, toda esa cosa. Pero como es de Estado, pues allá, ¿no? Hay muchas obras que no funcionan. ¿Se ven, muchachos? Así nada más. Entonces ahí voy a generar mis datos. Ahí está. Lo que tú me preguntas, aquí está. Todo ese análisis se hace inicialmente. Todo ese análisis va haciendo. Y eso va escribiendo el informe técnico. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. No, profe, de hecho, gracias sí, por hacernos dar en cuenta eso, que aunque puede ser una institución como el Senagua, todo que antes era una referencia, que igual tenemos que hacer nuestro trabajo bien, sin importar la institución que estemos y que nos digan cómo se tiene que hacer, sino como sabemos que se debería hacer. Claro, está muy bien, muchachos. O sea, eso es lo que tienen que hacer. O sea, aplicar las cosas como son. Si bien es cierto, la hidrología y la meteorología es estadística. Ustedes ven, probabilidades de estadística. Pero cuando yo tengo una probabilidad del 90, del 80%, por lo menos estoy cercano a la realidad de lo que me produce la cuenca. No, pues con un aforo. Es lo que hace la Senagua. Y ahí me está contando Blanca, no sé cómo lo dice en diminutivo, no sé en la casa, pero igual pues lo digo porque Blanca no me parece bonito decir Blanca, sino algo mejor, la chica se trata de mejor manera, pero lo que me dice la chica, porque que allá en el páramo tienen problemas de esa cosa. Y gracias a Dios creo que es solamente una sola comunidad. ¿Qué tal si son 2 comunidades? Se crean conflictos entre 2 comunidades. Es lo que hace la Senagua. Todo el mundo reclama, ¿ve? Yo tengo esto, el otro reclama, yo tengo esto. Y cuando ya le dieron la Senagua, usted como técnico va allá y quiere decir, vea, señor, solo hay. No, a mí la Senagua me dio esto, a mí me dio el otro. No, a mí la Senagua. ¿De dónde saca el agua? ¿De dónde saca el agua usted para dar? Decir, como esperen, vea, ya mismo llueve, allá de haber esa agua. En lluvia, generalmente ellos no necesitan. El concepto de 80% también, ¿por qué? Es el término, no es que se inventó la Senagua, me inventé yo. Es un término científico. Porque está dado que, ¿por qué 80%? Porque se supone que el 20% de los 365 días de año hay lluvia.
y no se requiere hacer riego. Entonces no hay problema que esa época el caudal no tenga ese caudal que yo requiero. Pero en el 80% se supone que ahí sí necesito riego, porque está época seca, época transición, esa cosa. Por eso es del 80%. Agua potable, ¿por qué es que 25%? Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros debería ser 100% si es que estaríamos consumiendo las 24 horas del día agua. Pues la dotación se calcula en litros por habitante y por día. Pero ¿por qué no el 100%? ¿Por qué no el 25%? Porque sí, porque el 5% implica de que nosotros, pues, en la noche, por más chuchaquis que estemos, estamos dormidos, ya no consumimos agua en la noche, pues, entonces ese es un 5% de los, solo hagan, 305 por 5%, ¿cuántos días? Entonces, al año nosotros realmente no estamos bebiendo agua, estamos durmiendo o estamos en otra cosa. Pero el 95% del año tiene que estar bien abastecido de agua, tienes agua permanentemente. Esos son conceptos que están dados en las normas publicadas, y esto es conceptos hidrológicos dados por investigaciones, no es porque se inventaron. Lo mismo el Q90% para hidroelectricidad. O sea, eso está dado en las normas. Y yo leí en las normas de la CENAGUA mismo está dada, y la CENAGUA da con aforos, hermanos, da con aforos. O sea, por lo menos haga un balance natural, o sea, alguna cosa. O sea, no, pues así. Y mi hermano que es abogado, un día ayer justo en el velorio nos encontramos, estaba acompañándome y ahí contaba que están haciendo unas concesiones acá por Machachi y ingeniero viejo, un Yerovi, no sé cómo, hacía el aforo y con otra de la Politécnica Nacional Ambiental, entregando ahí por el Pedregal acá en Machachi, entregando con aforos de concesiones, autorizaciones. Y él como abogado, claro, como es mi hermano, yo le comentaba toda la vida, porque yo le he hecho estudios para él también. Mi hermano dice así, yo le dije lo que tú me dijiste. Es que, doctor, lo que pasa es que después le hacemos un ajuste, que lo que pasa es que hacemos esto de esta manera y así. Y les dan con aforo, les dan los caudales a los pobres campesinos contentos con tanto. ¿Y qué pasa? Les van generando conflictos. A ver si captan una sola sequía, le dice, vea, aquí tiene 80 litros. Vamos a entregarles para 4 comunidades, sumado da 80 por caso, porque a veces ellos ni siquiera el caudal ecológico siquiera consideran, porque deberían, además de esto de aquí, deberían considerarse un caudal ecológico para que el río no se seque, pues, se sabe. Y de acuerdo a la norma que existe es del 10% del caudal medio mensual, ¿o no es así? Entonces, eso sí le han dicho sus profesores, porque todavía en el Ecuador no hay una norma donde esté basado en métodos hidrológicos, métodos hidráulicos o mixtos o ecológicos para calcular caudales ecológicos, de que deberíamos, por ejemplo, ustedes deben ser también expertos en caudales ecológicos, deberían ser, porque ustedes son ingenieros del agua. Deberían exigir a los docentes dan esos temas que les enseñen a calcular caudales ecológicos. Porque son los futuros ustedes que pueden poner normas para recursos hídricos y que no se sequen los cauces, que no se escape todo y se lleve el agua, porque desaparecen todas las especies y todo. Ustedes son los llamados a eso, ¿no es cierto? Entonces ahí están los caudales ecológicos, pues. ¿Cuál será el método más opción? ¿Cuál será el mejor método? ¿Será el hidrológico? ¿Será el hidráulico? ¿Será el mixto? ¿Será el ecológico? Investiguen. Ahí está. Están dados esos métodos. Yo hice un estudio para la empresa eléctrica Quito, los caudales de acá del río Upita, esas cosas. Hay un estudio hecho, por ejemplo, de caudales ecológicos. ¿Sí? Yo apliqué la norma, yo apliqué todas esas cosas. Se aplica en función de esas curvas mismo también, porque tú llegas acá, llegas a un caudal mínimo acá. Ahí está un caudal mínimo que te da dentro de la curva de duración general. Hay conceptos que trabajas con caudales ecológicos hacia abajo del 95%. Hay algunos métodos que tú interpretas para calcular caudales ecológicos. Otros son métodos, pues, el método ecológico que hacen transectos en el cauce y van generando, digamos, contabilizando especies, macroinvertebrados, y en función de eso dicen, pues, bueno, cuáles existen, hasta qué nivel de agua necesitan ellos tener, qué caudal para poder seguir viviendo. Eso saben ustedes, yo les comento porque alguna vez yo recibí también eso, pero más como cultura general dentro de una materia también que me dieron a mí, pero
Yo no soy especialista en eso, pero simplemente les opino lo que yo también aprendí. Y como realmente una oportunidad tuve de hacer este análisis para empresa eléctrica, pues algunos años atrás, entonces, me acuerdo, trabajé, pero no aplicando ninguno de los métodos, sino aplicando con la curva de duración general, con caudales bajo el 95%. Igual me aprobaron el estudio, ¿sí? Entonces, o sea, ustedes ahí tienen que reflexionar ustedes, muchachos. O sea, si bien es cierto, ahorita lo que necesitamos todavía es pasar el año, pasar el año, pasar el año, pasar el año, y llegar a ser profesionales y trabajar rápido, ¿sí? Muchos de ustedes investigar, ser investigadores, ser correcto, todos tenemos nuestros sueños, muy bien, pero esas cosas tenemos que tener bien claro las cosas. Y ustedes tienen que preguntar a su profesor, pregunten a su profesor. Háganos investigar, háganos nosotros también que investiguemos y traigamos y les entregamos a ustedes lo que deben saber. Yo tampoco decir que yo sé todo, pero yo lo que menos conozco les entrego, aunque se aburra. ¿Sí? Entonces, ustedes pónganse acá. En nuestro país, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Y es hora que hay un balance hídrico nacional, ¿no es cierto? Hay uno hecho por los chinos, pero bueno, les contaría alguna vez y me contrataron los chinos, pero no llegó a concretarse porque no puse exactamente las metodologías que ellos aplicaban y no cuadraban aquí. Y me votaron de la consultoría. Es decir, no me votaron, sino ya estaba prácticamente, ya probé todo para trabajar exactamente haciendo el balance nacional, más lo que era riesgos, lo que es caudales máximos. Para eso estaba ese tema, estaba contratado. Y gané toda esa cosa. Y fuimos a presentar a la CENAGUA en la época exactamente de Correa. O sea, la consultoría con los chinos, yo del grupo de los chinos, ¿sí? Y fuimos a presentar. Y cuando me presentaban una parte que ellos presentaron, yo vi alguna presentación que estaban haciendo, pero no vi todo. Entonces yo era parte del grupo que estaba sentado ahí y cuando presentaban alguna cosa que no estoy de acuerdo con la metodología que aquí funciona. Y yo mismo me levanté y dije, yo no estoy de acuerdo con nuestro planteamiento. Debe ser de otra manera esa metodología porque eso no funciona. Esos datos no necesitamos aquí. Acabamos la presentación, salimos, el equipo supuestamente consultor dentro de eso me dijeron, Carlos, muchas gracias, ya no queremos tu participación. Tú no debías hablar, debías hablar a nosotros y no está bien que como que dicen, nos hagas quedar mal siendo nuestro propio consultor. Le dije, lamentablemente, yo no permito que tome el pueblo a mi país. Yo, es cierto, pierdo dinero, pero no estoy de acuerdo con que hagan eso a mi país y le metan el dedo así. Y quienes estaban al frente, que nos daban la consultoría, eran PhDs, recién llegaditos de China, hechos sus doctorados. Señores, ahí está. ¿Sí? Entonces, les comento. Y ser un PhD no es que tampoco es eminencia, ser un PhD en un cierto tema es PhD. Otros temas no conocemos. Así es sencillo. Un tema específico donde hago el doctorado, soy especialista. En otros temas no conozco. La gran diferencia es trabajar en muchos temas, con muchos profesionales y ir aprendiendo de todos. Y ahí se sabe hidrología, hidráulica, geotecnia, geología. Muchas cosas puedes hacer, porque yo hago también deslizamientos. Aprendí con los geólogos. Y también el civil se ve todo lo que es suelos. Entonces, en el caso, sí, vamos a trabajar. Unos temas también lo he hecho yo, por ejemplo, hice para estabilización de taludes en San Vicente, pero en Charapotó, no sé si conoces Charapotó. Ese aislamiento de Charapotó hice yo los diseños. Las cunetas, toda esa cosa. Y también lo que es corrí un modelo que es el SLOF. Por supuesto, con otro compañero también que trabajaba en diseño conmigo, pero fui yo el que trabajaba en diseño. Entonces uno se va aprendiendo siempre, ¿no? Tampoco estoy ser todero, pero para que no le metan, discúlpenme, que dice gato por liebre, pues hay que... Bien, muchachos, así se generan los datos. ¿Sí? Es la forma de generar datos. Entonces, ahí generé mi dato y entonces,
Entonces, después que de los datos, presentas la consultoría y dices, mire, con estos datos son los diseños. Entonces, los que te fiscalizan, cogen, revisan el estudio hidrológico, ya, entonces estos datos son de partida, se fue al diseño, así ya, comencé el diseño. Esas pendientes de opción de que doy, te comento, topografía. Topografía. ¿Qué es la topografía? Lo que me levanto, por dónde va el canal, dónde está el embalse, todas esas cosas. ¿Por dónde voy a ir? Entonces, ahí es topografía. Ahí voy dando pendientes. Rugosidades, qué tipo de tubería voy a llevar o qué tipo de canal llevo. Son datos que yo voy teniendo. O sea, sí, por ejemplo, tampoco yo sé todo, porque, por ejemplo, cuando quiero cambiar de sección, tubería, digamos, de hierro, toda esa cosa, también voy a internet, genero digamos, veo en los folletos, de casas comerciales, cuánto cuesta el PVC, de tal resistencia, los nuevos PVCs, veo si es que esto está comercial acá, pregunto, y continúo trabajando con otras tuberías que ya no son, y también depende del costo, ¿no? Que están, y digo, muy bien, con esto, entonces genero para tuberías, voy generando y trabajando, ¿sí? ¿Y con qué coeficiente crucial? Con las coeficientes crucial que está en los folletos de los fabricantes, en este caso. Esto ya el B, la mayor parte se impone, y esto es las condiciones de captación donde estoy teniendo yo, en este caso, para generar con flujo subcrítico. Ahí están los datos que genero, yo mismo me genero. Por eso les dije yo inicialmente, les dije, señores, cuando ustedes se hacen profesionales, nadie les va a decir, vea, señor, diseñe con este caudal, con esta pendiente. Nadie. Ustedes son los que se van a generar toda su información. Ustedes dan la solución al problema. Salvo que le entreguen la concesión, como dice de esto, pero adicionalmente, ustedes como profesionales tienen que hacer el estudio lógico y climatológico para saber que sí realmente tienen esto. Así, muy bien, ¿saben qué? La CENAGUA me dice que tienen esto, pero realmente de acuerdo al estudio solo tengo esto. Pones el informe, dice el fiscalizador, voy a empezar el contrato. ¿Continúo con esto o con esto? Continúe con la CENAGUA, listo. Me firma, listo, continúo, ¿ya? Su responsabilidad está dada. Pero yo realmente sé que, de acuerdo a mi estudio, tengo solo esto. Ya me dice que tengo esto, no hay problema, continúo, pero bajo su responsabilidad. Entonces ya ustedes se designan responsabilidades cuando tienen sus estudios hechos y dicen, aquí está esto, aquí con esto está, es lo que tiene. ¿Ya? Yo le demostré en el Ángel, les comento en el Ángel, para terminar con esto. Si bien es cierto, nos pasamos 18 minutos, pero esto les va a servir. En el Ángel les demostré por qué no tenían agua en sus manos. Porque la CENAGUA les daba demasiada agua, y lo que no había agua. Daba demasiada agua sin haber agua. Y cuando hice el estudio biológico de las 29 quebradas, les demostré que el estudio que ellos tenían era de 1.400 litros por segundo. Y realmente tenían 900 litros por segundo. Suman todas las quebradas, con este caudal. Y les demostré incluso en qué época tenían déficit de esa cosa. Y la reunión me hice, ¿con quién me hice? Con todos los profesionales del CARCHI, Consejo Provincial, y las comunidades. Aquí las comunidades son las que más son las decidoras de todo. Ellos conocen, más que nosotros conocen sus recursos hídricos. Sí, ingeniero, en esa época no tenemos agua. Sí, aquí tenemos solo así nomás. Solo aquí tenemos. Muchos también saben afuera. Sí, ingeniero, así. Ahí está. Se planteó la construcción de un embalse. Y con ese se suplía el agua. Se hizo rediseño de todas las quebradas, de todas las conducciones que tenían. De 6 se redujo a 3. ¿Y con qué se redujo? Con estos caudales. O sea, con el estudio lógico. Viendo de dónde nace el agua, dónde traigo. Y de ahí nace ya las captaciones y a dónde llevo y se unen y aquí comienza. El área de río está aquí. Entonces, de las 6 acequias excavadas que traían ellos, canales que traían, se redujo a 3. Me acuerdo, esta Yangdú, no sé cómo, esta, la otra que venía por acá y la otra que vino por acá. Eso se unió aquí. Y comenzamos a dar agua de aquí. Vean. Puta, tenían acá, tenían por acá, todo esto. Entonces, todo eso se captó y todo, ¿bajo qué? Bajo la hidrología, pues. ¿Cuánto tiene este? ¿Cuánto tiene este? ¿Cuánto tiene esto? Esto unifico con esto, unifico con esto. Y al final, incluso se dio desde más arriba el río. Y se bajó todo y hasta la parte más seca que es por acá, que donde conseguiste Chota, seca Chota, que se yo. Toda esta parte. Optimizando el riego. Se dio por porcentaje de áreas que
Antes tenían que repartir igualitos todos. No pueden repartir todos. Si yo tengo 10 hectáreas, el otro tiene 5, no puedo darle al señor que tiene 5, darle como yo tengo 10. Yo tengo 10, necesito más caudal. Él tiene 5, menos caudal. Yo tengo 10, pago más. Él tiene 5, paga menos. Así tiene que ser. ¿O no es así? ¿Quién pone esas reglas? ¿Quién pone esas? No reglas, pero ¿quién pone esas recomendaciones? Son ustedes como ingenieros. ¿Quién toma las decisiones? Los políticos. Pero ustedes se les tienen que responder. Mire, yo hice, toma, aquí está. Aquí está, señores. Alguna vez les puedo enseñar el estudio del ángel, como les lo unifiqué todo las acequias, en base a estudios geológicos. Este proyecto tenía otra consulta, dejaron votando porque no sabían cómo poder, porque el problema era que tenía muchas acequias, la gente no podía hacer mantenimiento y se perdía cantidad de agua. Estaban por acá, y al final, como es todo páramo, les ganaba todo, la hierba, derrumbes, toda esa cosa. Entonces el proyecto se llama unificación de acequias. De 7 o 6, me acuerdo, se redujo a 3. Y todo el mundo tiene agua. Vea, ¿quién lo hace? Lo hacen ustedes, ingenieros del agua. Desde ahí comienza. Hidrología inicia para todo proyecto hidráulico, primero los caudales. Mucha gente les va a desvalorar, así como Ambato. No, con la del agua, sin agua no hagamos eso. Y lograron, les voy a hacer el estudio. Ahí no hay estaciones hidrológicas, ahí voy a generar con caudales, con precipitaciones voy a generar. Y esto doy hidrología también, cómo se genera la meteorología. Vamos a dar esto. Es el problema del país, de todo el país. O también se llama en este caso con el índice hídrico TMCD. Índice hídrico quiere decir cuánta agua generaría cada cuenca por área. Si multiplico eso por número de áreas, ya sé que cuánta agua más o menos da mensualmente o anualmente en la cuenca. Son fórmulas que se podemos calcular, ¿no es cierto? Bien, muchachos. Ahí está tu respuesta, Pablo. No sé si es que me entendieron. Claro que hay muchas cosas ahí internamente que hay que hacer, pero esas en sí, en resumen, cómo genero datos, como tú dices. Ustedes creen que, es que el profesor trae datos y pone ahí. Esos datos son generados bajo lo que acabo de decir. O sea, dije esto, por ejemplo, hidrología, ¿a dónde llegamos? Llegamos exactamente a hacer el estudio, a generar estos caudales. Digo, hasta aquí llegamos, mire. Y a esto, ¿y entregamos a quién? Al diseñador. ¿Cuál es el diseñador? El que recibe ingeniería hidráulica general. Es el diseñador. Nosotros en hidrología aprendimos esto. Entonces, cuando yo digo 50, estoy hablando de qué? Estoy hablando de un caudal que ya generé abajo con estudios y tengo este caudal aquí. Este. ¿Sí o sí? Bien. Preguntas. Nos quedamos, bueno, nos sirvió esto. No hay problema, se nos sirvió bien. Entonces, recuperamos el día, el martes, nos vemos. Los demás tendríamos martes 2 veces, ¿no? A las 9 y a las 5, ¿no? Así tendríamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, ¿alguna pregunta ahí? ¿Les sirvió de algo lo que les dije eso o no? Tal vez se aburrieron. No, profe. Está interesante lo que dijo, porque esa es la realidad. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nos puede dar mucha teoría, coger de la realidad es esta, acá donde dice como que queman las papas, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y es lo que debemos saber nosotros. Entonces, solo digo yo, disculpen que les diga, yo les adoro ahí, que yo soy una persona de abajo, igual como ustedes. Y me encanta enseñarles a ustedes. A ustedes doy todo así. Las privadas yo no les doy así. Privadas doy mi clase y trataba de seguir corriendo. No, no. Uno por un pueblo se da así. ¿No? Pero ustedes tienen que aprovechar, pregunten. Ya digo, ya voy a liberar el libro mío para que vean todo lo que está hecho ahí. Van a aprender muchas cosas de eso. Van a aprender. Ahí está todo, está como ejercicio. Como es Rubén Basante, él me está pidiendo. Él da hidrometeorología básica. Hidrometeorología, pero básica no sé. Sí, ustedes pueden algunos de Rubén, ¿sí, no? No, profe. No, pero bueno, Rubén está dando. Entonces Rubén me pidió eso. Parece que el libro, como hay un solo libro en IKEA, no sé, algo me dijeron.
Y como no pueden irse tampoco a la universidad, entonces en el internet no está, ¿no es cierto? Ustedes se han bajado, no pueden bajarse porque no está liberado. Entonces yo fui a la Salesiana y dijo que no, porque ese libro es bastante pedido y eso cuesta, exactamente dijeron que ha bajado a $27 el libro. Ellos tienen, en este caso, porque al final ellos publicaron y me dieron a mí mi porcentaje, ¿no? Así es. Hay algunas correcciones que hacer en este libro, en el que voy a entregar está ya hecho las correcciones. Yo tengo un anexo que se llama Fe de Ratas, como Fe de Ratas, ¿no? ¿Cómo se llama este? Fe de Ratas, exactamente. Entonces, Fe de Ratas ya está en el nuevo, por supuesto que estoy haciendo un nuevo capítulo, pero es algún rato complicado. Porque sí hace falta realmente, si bien es cierto escribir artículos científicos, de eso no he escrito por dedicarme a hacer esto, pero me parece también muy importante tener esto para ustedes. Si bien es cierto, hacer investigación es muy buenazo, y si es que hay chance de trabajar, ganar plata, ahí está bien, porque en la vida necesitamos ganar plata también para comer. Pero entonces hay que trabajar en esto, ¿no? Bien, muchachos, entonces nos vemos. Verán, yo ya voy a igualarme en todas las cosas, en tantas evaluaciones, toda esa cosa voy a igualar. Si es que les pongo una evaluación más ahí, pues para que tengamos unas 3 y con la que yo creí que les hubiera sido de hidrología que les subir la evaluación. Ya. Entonces con eso quedamos. Las fechas que estamos, pues recuperamos y pues eso quedamos. Listo, muchachos. Les agradezco mucho el atraso que tuve por la situación que ya bueno, les comuniqué y les agradezco. Nos vemos. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.